la noche de mi boda, mientras las campanas de la Sagrada Familia aún vibraban en mis oídos. Supe que había firmado algo más que un contrato matrimonial. ¿Dónde está Alejandro?, pregunté al mayordomo, con el vestido blanco aún puesto, las flores en el pelo ya mustias. Anselmo bajó la mirada. Llevaba 30 años al servicio de los López. Sabía cosas que nunca diría. El señorito tuvo que atender un asunto urgente. Señora, ¿un asunto urgente? Reí sin ganas. Es nuestra noche de bodas. No obtuve respuesta. Solo el ruido de sus pasos alejándose por el mármol del pasillo. Me quedé sola en aquella habitación que olía a limpio, a nuevo, a mentira. El vestido pesaba como una condena. Me lo quité con manos temblorosas y lo dejé caer al suelo. Nadie vendría a recogerlo. Nadie vendría a mí. A las 3 de la madrugada, sonó mi teléfono. Era Alejandro. ¿Sabes qué estoy haciendo? Su voz sonaba burbujeante, alcoholizada. Estoy celebrando mi libertad con unos amigos. Brindo por ti, Elena, porque gracias a ti, soy dueño de todo. Alejandro, por favor, empecé a decir. Cállate, tú solo cumple con tu parte. Sonríe, cocina, atiende a mis invitados. Para eso te pagamos. Colgó. Miré el teléfono. Intenté marcar el número de mi madre. Llamada bloqueada. Probé con el de mi hermano. Bloqueado. El corazón me dio un vuelco. Intenté enviar un mensaje por WhatsApp. No se enviaba. Revisé la configuración. Alguien había instalado un control parental en mi dispositivo. Dios mío, susurré. A la mañana siguiente, comprendí que no era solo el teléfono. Era todo. La señora López, mi suegra, me esperaba en el comedor con una libreta en la mano. Tenía el pelo perfectamente peinado, las uñas impecables, y una sonrisa que helaba la sangre. Buenos días, Elena. Espero que hayas dormido bien. No mucho. La verdad, no me interesa. Abrió la libreta. Estas son las reglas de la casa. Las aprenderás hoy. Mañana te examinaré. ¿Examinarme? El desayuno se sirve a las 7 en punto. Yo tomo café solo, sin azúcar, con una rodaja de limón. Alejandro prefiere un expreso doble y tostadas integrales. Si vienen invitados, se sirven canapés fríos primero, luego calientes. El vino blanco se abre 10 minutos antes de servir. El tinto, 30. Las camas se hacen antes de las 9. Las cortinas se corren al amanecer y se cierran al atardecer. No se usan zapatos dentro de casa, salvo en eventos formales. No se habla de negocios en la mesa a menos que Alejandro lo inicie. No se reciben visitas sin autorización previa. No se usan teléfonos móviles durante las comidas. No, señora López, la interrumpí. Yo trabajo. Tengo mi empleo en el bufete. Ella soltó una carcajada seca. ¿Trabajas? Querida, desde hoy tu único trabajo es esta casa. Renuncié a tu nombre en la agencia esta mañana. Fue lo correcto. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Renunció? ¿Sin consultarme? No necesito consultarte. Eres parte de esta familia ahora, y en esta familia, las mujeres no trabajan fuera. Pregúntame a mí, que llevo 40 años dedicada a mi hogar, pero yo necesito ese dinero. Mi hermano, tu hermano está siendo tratado. Mi difunto esposo se encargó de eso. ¿O acaso crees que el tratamiento era gratis? Se inclinó hacia mí, y su perfume dulzón me dio náuseas. Todo tiene un precio. Elena, tú lo sabías cuando firmaste. Tenía razón. Lo sabía. Recordé aquel día, 2 años atrás, cuando don Fernando me citó en su despacho, el hombre más poderoso de Cataluña, con las manos manchadas de tinta y los ojos cansados de mirar el mundo desde arriba. Siéntese, señorita Monteiro. Me ofreció un whisky que no acepté. Él bebió el suyo de un trago. Mi hijo dice que está enamorado de usted. No respondí. ¿Qué se dice ante semejante afirmación? Yo no creo en el amor. Creo en los contratos. Sacó un documento de su cajón. Esto es un acuerdo prenupcial. Usted renuncia a cualquier derecho sobre los bienes de la familia López a cambio de, buscó entre los papeles, 200.000 euros, que se depositarán en una cuenta para el tratamiento de su hermano. Mi hermano tiene leucemia, dije, con la voz quebrada. Lo sé, por eso elegí esa cifra. Cubre el tratamiento completo en la Clínica Universitaria de Navarra, los mejores especialistas, la mejor atención. ¿Y si no acepto? Don Fernando sonrió, una sonrisa triste, casi compasiva. Entonces su hermano morirá, y usted vivirá con esa culpa el resto de su vida. Firmé. No tuve valor para no hacerlo. Ahora, 2 años después, estaba en aquella mansión, con una libreta de reglas absurdas en las manos y un teléfono intervenido en el bolsillo. ¿Me escuchas, Elena? La voz de mi suegra me sacó de mis pensamientos. Hoy vienen invitados a cenar.
el embajador de Francia y su esposa. Quiero que prepares una cena de 5 platos. El menú está en la cocina. ¿Yo sola? Claro, para eso estás. Pasé las siguientes 8 horas en la cocina, llorando mientras picaba cebollas, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. A las 8 de la noche, llegaron los invitados. Yo serví la mesa con el uniforme que mi suegra me había dado, un vestido negro, sencillo, casi de sirvienta. Alejandro llegó media hora tarde, oliendo a perfume barato y a mentiras. Encantado, embajador, dijo, estrechando manos. Permítanme presentarles a mi esposa, Elena. Me acerqué con una sonrisa forzada. Mucho gusto. El embajador me miró con curiosidad. ¿Es usted la famosa Elena Monteiro? He oído que estudió en la Universidad de Barcelona. ¿No es así? Sí, derecho, pero no pude terminar. Una lástima. Prometía ser una gran jurista. Alejandro me interrumpió bruscamente. Elena ahora se dedica al hogar. Es lo que mejor sabe hacer. La esposa del embajador me dirigió una mirada de complicidad que no supe interpretar. Quizás era lástima, quizás era reconocimiento. Durante la cena, mientras servía el tercer plato, escuché fragmentos de conversación que no debía escuchar. El mercado inmobiliario está complicado, decía el embajador. Con la crisis, muchas familias se están vendiendo. Nosotros no, respondió Alejandro. Mi padre dejó todo bien atado. El Imperio López seguirá en pie, incluso después de su muerte, sobre todo después de su muerte. Alejandro rió. El viejo era un genio para los negocios, pero un idiota para la vida. Se casó con mi madre por conveniencia. Tuvo una amante durante años, y ahora resulta que tenía una hija bastarda. Mi mano tembló al dejar la copa de vino. ¿Una hija?, preguntó el embajador. Cristina, mi prima, pronunció la palabra con sarcasmo. Vive con nosotros desde pequeña. Mi padre la reconoció en secreto, pero mi madre nunca lo aceptó. Ahora es como mi hermana. Sentí un escalofrío. Cristina, esa mujer rubia, de modales refinados, que visitaba la casa cada semana, que se sentaba en el sillón de don Fernando como si fuera suyo, que llamaba a Alejandro mi amor delante de mí. ¿Y tu esposa lo sabe?, preguntó la mujer del embajador. Elena, no sabe nada. Es una pobre ingenua que firmó un contrato sin leerlo. Alejandro rió otra vez. Cree que esto es un matrimonio de verdad. Las palabras me atravesaron como cuchillos, pero no dije nada. Seguí sirviendo, sonriendo, fingiendo. A medianoche, cuando los invitados se fueron, subí a mi habitación, la misma donde había pasado la primera noche sola. Me senté en el borde de la cama y miré el teléfono, todavía bloqueado. Alguien tocó la puerta. Adelante, era Anselmo, el mayordomo. Traía una bandeja con té. La señora López dijo que quizás quisiera algo caliente antes de dormir. Gracias, Anselmo. Dejó la bandeja en la mesita de noche. Antes de irse, dudó un momento. Señora, susurró, hay cosas que debería saber. ¿Cómo qué? El señor don Fernando, antes de morir, me pidió que le entregara esto si alguna vez la veía sufrir demasiado. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre amarillento, lacrado con el sello de los López. ¿Qué es? No lo sé. Solo sé que dijo, si Elena necesita escapar, esto será su llave. Tomé el sobre con manos temblorosas. Anselmo hizo una reverencia y se fue. Rompió el lacre. Dentro había una carta manuscrita y un documento legal. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mi hijo ha mostrado su verdadera cara y tú has tenido el valor de quedarte, o quizás no has podido irte. Te pido perdón. Te usé, igual que usé a todos en mi vida, pero a diferencia de los demás, tú mereces saber la verdad. Alejandro no está capacitado para dirigir mi imperio. Es cruel, impulsivo, y está cegado por su amor enfermizo por Cristina. Sí, ya lo sabes. Cristina es mi hija, su media hermana, y yo, en mi cobardía, permití que crecieran juntos sin saberlo. Pero hay algo más. He escondido un anexo a mi testamento. En él, establezco que si Alejandro se divorcia de ti dentro del primer año de mi muerte, pierde el control de la empresa. El fideicomiso pasa a ser administrado por un consejo independiente, del cual tú serás la ejecutora. El documento original está en mi caja fuerte del despacho. La combinación es la fecha de nacimiento de tu hermano. Nadie lo sabe. Nadie lo buscaría allí. Úsalo bien, Elena, no para vengarte, para hacer justicia, con todo mi afecto, aunque sé que no merezco el tuyo. Fernando López. PD. Quema esta carta después de leerla. Mis manos temblaban tanto que el papel crujió. Lo releí 3 veces. 4, 5. No podía creerlo. Don Fernando, el hombre que me había comprado como a un objeto, me había dejado las llaves de su reino.
Guardé la carta en el bolsillo de mi bata. El documento legal, también. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, bajé al despacho de don Fernando. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, pero yo sabía dónde guardaban la copia. En el armario de la limpieza, colgada de un gancho, junto a los trapos y los detergentes. La tomé, abrí la puerta. El despacho olía a madera vieja y a tabaco. Los libros forraban las paredes. En el centro, el escritorio de caoba, con su silla de cuero. Detrás, un cuadro de la Sagrada Familia, y detrás del cuadro, empotrada en la pared, la caja fuerte. Marqué la fecha de nacimiento de mi hermano, 14/02/1995. La puerta se abrió con un clic. Dentro, solo había un sobre. Lo abrí. Era el anexo del testamento, firmado, sellado, notariado, legalmente vinculante. Lo guardé en mi bolso. Cerré la caja. Coloqué el cuadro en su sitio. Salí del despacho. Cerré con llave. Devolví la copia al armario. Nadie me vio. Nadie supo. Durante las siguientes semanas, seguí con la rutina. Desayunos a las 7, camas hechas a las 9, invitados atendidos, sonrisas fingidas. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era la ingenua que firmó un contrato sin leerlo. Ahora era una mujer con un as bajo la manga. Y cuando Alejandro llegó una noche, borracho, con Cristina del brazo, y me dijo: Elena, tenemos que hablar. Cristina está embarazada, de mí, y yo la amo a ella, no a ti. Este matrimonio se acabó. Sonreí. ¿Estás seguro, Alejandro? Completamente. Tendrás lo que firmaste, nada más. Y si yo no quiero nada, entonces te vas con lo puesto. ¿Cómo llegaste? Me levanté lentamente, fui a mi habitación, saqué el anexo del testamento de su escondite, volví al salón. Antes de irme, dije, con una calma que me sorprendió: quiero que veas esto. Le tendí el documento. Alejandro lo tomó, lo leyó, y su rostro palideció. ¿Dónde conseguiste esto? Tu padre me lo dejó. Sabía que llegarías hasta aquí. Es falso. Lo has falsificado. Está notariado. Puedes comprobarlo. Cristina se acercó, curiosa. Alejandro la apartó de un empujón. Tú no tienes derecho. Esto es mío. Según este documento, dije, recogiendo el papel con cuidado, el derecho es mío. Soy la ejecutora del fideicomiso. Tú solo eres un beneficiario. Y si te divorcias de mí, pierdes el control. Entonces no me divorciaré. Demasiado tarde. Acabas de decirlo delante de testigos. Señalé a Cristina y a Anselmo, que había entrado con el servicio del té. Tengo grabación. Alejandro se abalanzó sobre mí, pero Anselmo se interpuso. Señorito, no haga algo de lo que se arrepienta. Largo de aquí, viejo. No puedo. El señor don Fernando me pidió que protegiera a esta mujer, y voy a cumplir su voluntad. Cristina empezó a llorar. Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto? Significa, respondí yo, que tu amor es tu hermano. Tu padre biológico era don Fernando, y tú estás embarazada de tu propio hermano. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Cristina retrocedió, horrorizada. Mientes. Pregúntale a tu madre, a la actriz francesa. Ella te lo confirmará. Alejandro la sujetó por el brazo. No le hagas caso. Cris, está loca. Siempre lo estuvo. No estoy loca, solo informada. Saqué mi teléfono. Marqué el número de Marta, mi amiga abogada. Marta, prepara la demanda. Vamos a juicio. Cuando colgué, miré a Alejandro directamente a los ojos. Te veré en el tribunal. Salí de la mansión sin mirar atrás, sin llevar nada más que mi bolso, el documento, y la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Afuera, el aire de la noche me golpeó el rostro. Olía a mar a libertad. A principios, tomé un taxi. ¿A dónde, señora? A la comisaría más cercana. Tengo que poner una denuncia. El taxista me miró por el espejo retrovisor. ¿Denuncia? ¿Contra quién? Sonreí. Contra mi marido, y contra toda su familia. Mientras el coche avanzaba por las calles de Barcelona, vi mi reflejo en el cristal. Ya no era la misma mujer que había firmado aquel contrato maldito. Ahora llevaba armadura de papel y espada de tinta, y estaba lista para la batalla. Aquella noche, en la comisaría, mientras dictaba mi denuncia ante un agente que apenas levantaba la vista del papel, supe que no habría marcha atrás. Señora Monteiro, ¿está segura de querer continuar?, preguntó el agente, ajustándose las gafas. Una vez firmado esto, no podrá retirarlo. Nunca he estado más segura de nada. Firmé con mi nombre completo, Elena Monteiro García, sin el apellido López,
Nunca lo había sentido mío. El agente selló el documento y me entregó una copia. Tendrá que presentarse ante el juzgado en un plazo de 72 horas. Le recomiendo que busque un abogado. Ya tengo uno. Salí de la comisaría con el papel en la mano. La noche era fresca, pero yo sentía calor. Una especie de fuego interno que me mantenía en pie. Marta me esperaba en la puerta de su coche. Un viejo Seat Ibiza que conocía desde la universidad. ¿Cómo estás?, preguntó, abrazándome. Viva. Eso es más de lo que esperaba. Subimos al coche. Marta arrancó sin decir nada. Conocía el camino a su casa de memoria. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo. Mientras conducía, tengo un sofá-cama. No es un palacio, pero es mejor que un palacio. Es libertad. Llegamos a su piso en el barrio de Gracia, pequeño, acogedor, lleno de libros y plantas. Olía a café recién hecho y a incienso. Siéntate, dijo Marta, señalando el sofá. Voy a preparar algo de cenar. No tengo hambre. Tienes que comer. Mañana empieza la batalla. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas. El documento del testamento estaba sobre la mesa, como una bomba a punto de estallar. Marta volvió con 2 platos de pasta. Cuéntame todo, desde el principio. Y se lo conté. La boda, las reglas, las humillaciones, Cristina, el testamento, todo. Cuando terminé, Marta dejó el tenedor sobre el plato. Elena, esto es enorme. Si este documento es auténtico, tienes en tus manos el control del Imperio López. Lo sé. ¿Y qué piensas hacer? Lo que don Fernando me pidió, hacer justicia. Marta asintió lentamente. Necesitaremos un equipo, un notario para verificar el documento, un detective para investigar a Alejandro, y un abogado especializado en derecho sucesorio. ¿Conoces a alguien? Conozco al mejor. Se llama Javier Castillo. Trabajó con don Fernando durante años. Sabe más de los López que ellos mismos. ¿Podemos confiar en él? Confío en él con mi vida, y con la tuya. A la mañana siguiente, fuimos a ver a Javier Castillo. Su despacho estaba en el Paseo de Gracia, en un edificio modernista con vistas a la Casa Batlló. Javier era un hombre de unos 50 años, canoso, con gafas de pasta y una sonrisa que inspiraba confianza. Elena Monteiro, dijo, estrechándome la mano, he oído mucho de usted. ¿Cosas buenas? Cosas interesantes. Don Fernando hablaba de usted con frecuencia. Decía que era la única persona sensata en su familia. No llegué a conocerlo bien. Él la conocía a usted, y la respetaba. Javier señaló el documento que llevaba en la mano. ¿Puedo verlo? Se lo entregué. Javier lo leyó en silencio, pasando las páginas con cuidado. Es auténtico, dijo al fin. Reconozco la firma de don Fernando, y el sello del notario es el de siempre. ¿Entonces es válido? Totalmente, pero tendremos que demostrarlo en el juicio. Alejandro contratará a los mejores abogados para impugnarlo. ¿Podemos ganar? Javier sonrió. Con este documento, y con la ayuda de Dios. Sí, las semanas siguientes fueron un torbellino. Marta y Javier trabajaban sin descanso, reuniendo pruebas, entrevistando testigos, preparando la estrategia legal. Yo, mientras tanto, intentaba reconstruir mi vida. Conseguí un trabajo temporal en una librería del barrio de San Antonio. No pagaba mucho, pero me permitía mantener la dignidad. Una tarde, mientras ordenaba estanterías, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Diga, Elena, soy Cristina. El corazón me dio un vuelco. No había hablado con ella desde aquella noche en la mansión. ¿Qué quieres? Hablar. Quiero verte. No tengo nada que decirte. Yo sí, por favor. Es importante. Quedamos en un café cerca de la Plaza Real. Llegué temprano, nerviosa, sin saber qué esperar. Cristina apareció media hora tarde. Llevaba gafas de sol. A pesar de que el día estaba nublado, se sentó frente a mí y se las quitó. Tenía los ojos hinchados, enrojecidos. Gracias por venir, dijo. No lo hago por ti, lo hago por mí. Cristina suspiró. Quería pedirte perdón, por todo, por lo que te hice, por lo que te hicimos. No necesito tu perdón, necesito justicia. Lo sé, y tienes razón. Se llevó las manos al vientre, visiblemente abultado. Estoy embarazada de 6 meses. Cuando nazca el niño, le harán la prueba de ADN. Entonces sabremos la verdad. Ya sabes la verdad. Sí, pero necesito oírla de labios de mi madre. ¿Has hablado con ella? Cristina negó con la cabeza. Desapareció hace años. Vive en Francia, pero no tengo su paradero. Alejandro dice que mientes, pero algo en mi interior me dice que no. ¿Por qué? Porque cuando beso a Alejandro, siento algo extraño, como si besara a un hermano. No sé explicarlo.
No tienes que explicarlo. La naturaleza habla por sí sola. Cristina rompió a llorar. ¿Qué voy a hacer, Elena? Si es cierto, he cometido un pecado mortal. He estado embarazada de mi propio hermano. No sabías la verdad. Nadie te la dijo, pero debí saberla. Debí sentirla. La miré, y por un instante, sentí lástima por ella. No era una víctima inocente, pero tampoco era una villana. Era una marioneta, igual que yo. Escucha, Cristina, dije, con voz firme, no sé qué pasará en el juicio, pero sea lo que sea, tienes que prepararte para criar a ese niño sola. Alejandro no será un buen padre. Lo sé, ya lo sé, y cuando nazca, hazle la prueba. No por mí, por ti, por tu hijo. Cristina asintió, secándose las lágrimas. Gracias, Elena, gracias por no odiarme. No te odio, pero tampoco confío en ti. Me levanté y dejé unos billetes sobre la mesa. Invito yo, considéralo un gesto de buena voluntad. Salí del café sin mirar atrás. El aire fresco me golpeó el rostro. Me sentía más ligera, como si hubiera soltado un peso que no sabía que llevaba. Los días pasaron. El juicio se acercaba. Una noche, mientras cenaba con Marta, sonó el timbre. ¿Quién será a estas horas?, murmuró Marta, levantándose. Abrió la puerta. Era Anselmo, el mayordomo de los López. Traía una caja de cartón en las manos. Señora Elena, dijo, con voz temblorosa, he traído sus pertenencias, las que dejó en la mansión. Gracias, Anselmo. No era necesario. Sí lo era. La señora López quería quemarlas, pero yo las guardé. Tomé la caja. Dentro había algunas fotos, un libro de poesía que me había regalado mi hermano, y una carta sin abrir. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando la carta. No lo sé. Apareció en el buzón de la mansión, dirigida a usted. Pensé que debía entregársela. Abrí la carta. Estaba escrita a mano, con una letra temblorosa y desigual. Querida Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te pido que no destruyas a Alejandro. Es mi hijo, y aunque ha cometido errores, sigue siendo mi sangre. Te ofrezco un trato. Retira la demanda y te daré lo que quieras. Dinero, propiedades, lo que sea. Solo déjanos en paz. Atentamente, Isabel López, PD. Si no aceptas, me veré obligada a tomar medidas más drásticas. Leí la carta en voz alta. Marta y Anselmo escucharon en silencio. ¿Medidas drásticas?, repetí. ¿Qué clase de medidas? No lo sé, respondió Anselmo, pero la señora López es capaz de todo. Ha vivido 40 años protegiendo a su familia. No dudará en hacer lo que sea necesario. Que intente lo que quiera. No me van a intimidar. Guardé la carta en el bolsillo. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en las palabras de Isabel López. Medidas drásticas. ¿Qué significaba exactamente? A la mañana siguiente, mientras desayunaba, sonó el teléfono. Era Javier. Elena, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Han robado el documento original del testamento, el que estaba en el juzgado. Sentí que el mundo se detenía. ¿Cómo? ¿Quién? No lo sabemos. Pero alguien entró en el archivo judicial anoche, forzaron la cerradura y se llevaron varios expedientes. El nuestro, entre ellos. ¿Y la copia? La que tengo yo. Esa sigue intacta, pero sin el original. Será más difícil probar su autenticidad. Los abogados de Alejandro alegarán que es falso. ¿Qué hacemos? Ven al despacho. Hablaremos con calma. Colgué y me vestí rápidamente. Marta me acompañó. En el despacho de Javier, el ambiente era tenso. Había varios abogados reunidos, discutiendo en voz baja. La situación es complicada, explicó Javier. Sin el original, tendremos que basarnos en testimonios y pruebas circunstanciales. El notario que firmó el documento murió el año pasado. No podemos recurrir a él. ¿Hay algún otro testigo? El secretario del notario, pero trabaja para los López ahora. No creo que declare a nuestro favor. ¿Y Anselmo? Él vio el documento. Anselmo es un empleado doméstico. Su testimonio puede ser cuestionado. Me senté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Entonces, ¿estamos perdidos? No, pero tenemos que cambiar de estrategia. Javier abrió una carpeta. He estado investigando a Alejandro, y he encontrado algo interesante, que, hace 2 años, Alejandro constituyó una sociedad en Panamá, una cuenta offshore, y adivina quién aparece como beneficiaria. ¿Cristina? No, su madre, Isabel López. ¿Y eso qué significa? Significa que Alejandro está ocultando dinero, posiblemente, dinero de la empresa. Si podemos demostrar que ha estado desviando fondos,
podremos acusarle de malversación. ¿Eso nos ayudaría en el juicio? Podría inclinar la balanza a nuestro favor. Un juez no vería con buenos ojos que un heredero esté saqueando la empresa que debería heredar. Respiré hondo. Aún había esperanza. ¿Cuánto tiempo necesitas para reunir las pruebas? 1 semana, quizás 2. Entonces, trabajemos. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. Javier y su equipo investigaban cada movimiento de Alejandro. Descubrieron transferencias sospechosas, facturas falsas, testaferros. Mientras tanto, yo seguía yendo a la librería, tratando de mantener una vida normal, pero era imposible. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada vez que veía un coche negro pasar, pensaba que eran ellos. Una tarde, al salir del trabajo, vi un coche aparcado frente a la librería, un Mercedes negro, con las ventanillas tintadas. Me quedé paralizada. La puerta del coche se abrió. Era Isabel López. Elena, dijo, con una sonrisa falsa. ¿Podemos hablar? No tengo nada que hablar con usted. Creo que sí. Sube al coche. No te haré daño. No pienso subir. Isabel suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Mira, Elena, sé lo del testamento, sé lo de la cuenta en Panamá, y sé que tienes una copia del anexo, y quiero hacerte una oferta que no podrás rechazar. Sacó un cheque de su bolso, lo extendió hacia mí, 5 millones de euros, a cambio de que desaparezcas, te largas de España, te olvidas del juicio, y te llevas el dinero. Miré el cheque, 5 millones, suficiente para pagar el tratamiento de mi hermano, para comprar una casa, para empezar una nueva vida. No, dije. Isabel parpadeó, sorprendida. No quiero su dinero, quiero justicia. La justicia es cara, Elena, y tú no puedes permitírtela. Ya veremos. Di media vuelta y empecé a caminar. Isabel me gritó algo, pero no lo entendí. El viento se llevó sus palabras. Llegué a casa de Marta temblando. Le conté lo ocurrido. Hiciste lo correcto, dijo Marta. Ese dinero estaba manchado. Lo sé, pero me costó decirlo. ¿Te arrepientes? No, pero tengo miedo. Marta me abrazó. Es normal tener miedo, pero no dejes que te paralice. Esa noche, mientras dormía, soñé con don Fernando. Estaba sentado en su despacho, fumando un puro, con esa sonrisa triste que siempre tenía. Elena, me dijo, no te rindas. La verdad siempre sale a la luz. Me desperté sobresaltada. Eran las 3 de la madrugada. Algo me decía que debía ir al despacho de Javier. Me vestí rápidamente y tomé un taxi. Al Paseo de Gracia, dije al conductor. Cuando llegué, vi que las luces del despacho estaban encendidas. Subí corriendo. La puerta estaba abierta. Dentro, Javier estaba sentado frente a su escritorio, con una expresión de incredulidad. Elena, dijo al verme, ¿qué haces aquí? No lo sé. Algo me dijo que viniera. Has hecho bien. Se levantó y me mostró un documento. Acabo de recibir esto. Es un correo electrónico anónimo. ¿Qué dice? Contiene los registros bancarios de la cuenta de Panamá, todos, incluyendo las transferencias a Isabel López. ¿Quién lo ha enviado? No lo sé, pero es justo lo que necesitábamos. Miré el documento. Números, fechas, cantidades, todo en orden. ¿Es legal? Es una prueba. Y en un juicio, las pruebas son oro. Sonreí. Por primera vez en semanas, sentí que la balanza se inclinaba a nuestro favor. Mañana presentaremos esto ante el juez, dijo Javier. Y entonces, veremos quién ríe último. Salimos del despacho cuando empezaba a amanecer. El cielo de Barcelona se teñía de rosa y naranja. Parecía un presagio. ¿Crees que ganaremos? Pregunté. No lo sé, pero vamos a luchar como si fuera seguro. Mientras caminaba hacia casa, recordé las palabras de don Fernando en mi sueño. La verdad siempre sale a la luz. Y yo iba a asegurarme de que así fuera. La mañana después de recibir el correo electrónico anónimo, amanecí con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era esperanza, era algo más profundo, como si mi cuerpo supiera que algo iba a cambiar antes de que mi mente lo procesara. Marta ya estaba despierta, preparando café en la cocina. Me senté frente a ella sin decir nada. Tienes ojeras, dijo, señalándome con la taza. No has dormido bien. He dormido mejor que en meses, pero mi cabeza no para. Es normal. Hoy empieza la batalla. Tomé el café en silencio. Cada sorbo me devolvía un poco de claridad. Recordé la primera vez que entré en la mansión de los López, 3 años atrás. Iba vestida con mi mejor traje, el único que tenía, comprado en un mercadillo de segunda mano. Alejandro me esperaba en la puerta, con esa sonrisa de suficiencia que nunca lo abandonaba.
Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo aquel día, abriendo el portón de hierro forjado. No es mi hogar, respondí, es tu casa. Pronto será tuya también, o al menos, vivirás en ella. No entendí el matiz de sus palabras hasta mucho después. No era mi hogar, nunca lo sería. Era una prisión dorada, y yo era la presa. Ahora, 3 años después, estaba a punto de enfrentarme a él en un tribunal. La idea me provocaba vértigo, pero también una determinación que no sabía que existía dentro de mí. ¿Lista?, preguntó Marta, poniéndose la chaqueta. Lista. Salimos hacia el despacho de Javier. El día era gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Barcelona parecía envuelta en un manto de incertidumbre. En el despacho, Javier nos esperaba con varios documentos extendidos sobre la mesa. He analizado el correo electrónico, dijo, sin preámbulos. Es auténtico. Los registros bancarios coinciden con las transferencias que hemos estado investigando. ¿Quién lo envió?, pregunté. No lo sé. La dirección IP está enmascarada, pero quien quiera que sea, nos ha hecho un favor enorme. ¿Podemos usarlo en el juicio? Podemos, pero con cuidado. Si el juez descubre que la prueba fue obtenida de manera ilegal, podría ser desestimada. Entonces, ¿qué hacemos? Presentarlo como una filtración anónima. No diremos de dónde viene, solo que alguien, preocupado por la justicia, decidió colaborar. Javier me miró fijamente. Elena, quiero que entiendas algo. A partir de ahora, todo lo que hagamos será bajo escrutinio público. Los periódicos van a seguir el caso. La televisión también. ¿Estás preparada para eso? No lo sé, pero no tengo elección. Siempre hay elección. Puedes retirarte ahora, aceptar el dinero que te ofrecieron, y empezar de nuevo en otro lugar, y dejar que Alejandro se salga con la suya. Negué con la cabeza. No podría vivir conmigo misma. Javier asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, vamos a trabajar. Pasamos las siguientes horas revisando cada detalle del caso. Javier me explicó la estrategia legal punto por punto. Yo tomaba notas, hacía preguntas, intentaba absorber toda la información posible. Necesito que declares ante el juez, dijo Javier. No como víctima, sino como testigo de los hechos. ¿Qué tengo que decir? La verdad, todo lo que viviste en esa casa, las humillaciones, el control, las amenazas, pero sin rencor, sin odio, solo los hechos. Y si me preguntan por qué me quedé, dirás la verdad, porque tu hermano necesitaba el tratamiento, porque no tenías otra opción. ¿Eso no me hará parecer débil? Al contrario, te hará parecer humana, y los jueces, aunque no lo parezca, también son humanos. Por la tarde, mientras revisábamos unos documentos, sonó el teléfono de Javier. Contestó, y su expresión cambió instantáneamente. ¿Qué?, dijo, frunciendo el ceño. ¿Estás seguro? Colgó y me miró con gravedad. Acaban de arrestar a Anselmo. ¿Qué? ¿Por qué? Lo acusan de robo. Dicen que sustrajo documentos de la mansión López, pero esos documentos me pertenecían. Eran mis pertenencias. Eso no importa. La denuncia la ha puesto Isabel López, y mientras Anselmo esté detenido, no podrá testificar a tu favor. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Anselmo era uno de nuestros testigos clave. Sin él, nuestra estrategia se debilitaba. Es una maniobra de Isabel, dijo Marta. Quiere eliminar a los testigos uno por uno. Lo sé, respondió Javier, pero no podemos hacer nada. Tendremos que arreglárnoslas sin él. ¿Podemos conseguir que lo liberen? Podemos intentarlo, pero llevará tiempo, y el juicio empieza en 2 semanas. Salí del despacho sintiéndome derrotada. Cada vez que avanzábamos un paso, ellos nos empujaban 2 atrás. Marta me tomó del brazo. No te rindas, Elena, esto no ha terminado. Lo sé, pero a veces siento que estoy luchando contra un gigante. Los gigantes también caen. Solo necesitas el golpe preciso. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasé mentalmente todo lo que había ocurrido desde que salí de la mansión. Las amenazas, las ofertas, los robos, los arrestos. Todo estaba orquestado. Todo formaba parte de un plan para destruirme, pero algo no encajaba. ¿Por qué Isabel López, una mujer que siempre había despreciado a su hijo, lo protegía con tanta ferocidad? ¿Qué la motivaba? Recordé una conversación que había escuchado por casualidad, meses atrás. En la mansión, Isabel hablaba por teléfono con alguien, y sus palabras me habían llamado la atención. No puedes dejar que se sepa, decía. Si la verdad sale a la luz, lo perderemos todo. ¿A qué verdad se refería? ¿A la relación entre Alejandro y Cristina? ¿O había algo más? Me incorporé en la cama, repentinamente alerta. Tal vez el secreto de los López no era solo el incesto,
Tal vez había algo más oscuro, algo que Isabel estaba dispuesta a proteger a cualquier costo. A la mañana siguiente, llamé a Javier. Necesito que investigues a Isabel López, dije, a fondo, su pasado, sus relaciones, todo. ¿Por qué? Porque creo que esconde algo, algo que no tiene que ver con Alejandro. ¿Qué tipo de cosa? No lo sé, pero estoy segura de que hay más de lo que parece. Javier dudó un momento. Está bien, pondré a alguien a investigar, pero llevará tiempo. Tenemos tiempo. El juicio es en 2 semanas. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, la investigación avanzaba. Por otro, las presiones aumentaban. Una tarde, mientras estaba en la librería, entró un hombre alto, de aspecto distinguido, traje impecable. Me miró directamente a los ojos. ¿Elena Monteiro?, preguntó. Sí. ¿Quién es usted? Soy el abogado de la familia López. Me llamo Ricardo Mendoza. Extendió una tarjeta. Me gustaría hablar con usted. No tengo nada que hablar con usted. Creo que sí. Es sobre el testamento de don Fernando. El testamento ya está en manos de mi abogado. Lo sé, pero hay cosas que usted desconoce, cosas que podrían cambiar el curso del juicio. ¿Cómo qué? Ricardo Mendoza sonrió. Una sonrisa calculada, profesional. Digamos que don Fernando no era tan honesto como usted cree, y que el anexo al testamento podría no ser lo que parece. Explíquese. No aquí. Nos vemos mañana en el Café de la Ópera. A las 11. Venga sola, sin abogados, y le mostraré algo que le interesaré. Se dio la vuelta y salió de la librería sin añadir una palabra más. Me quedé paralizada, con la tarjeta en la mano. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué sabía Ricardo Mendoza que yo no sabía? Esa noche, se lo conté todo a Marta. No vayas, dijo ella. Es una trampa. Puede ser, pero también puede ser una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para descubrir la verdad. ¿Y si te hacen daño? No me harán daño. Estaremos en un lugar público, y llevaré el teléfono grabando. Marta suspiró, resignada. Está bien, pero iré contigo. Me sentaré en otra mesa, vigilando. De acuerdo. A la mañana siguiente, llegué al Café de la Ópera puntual. El lugar estaba lleno de gente, bullicioso, con ese olor a café recién molido y bollería que tanto me gustaba. Ricardo Mendoza ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo. Me acerqué con paso firme, tratando de disimular los nervios. Gracias por venir, dijo, levantándose. Siéntese. Me senté frente a él. Pidió 2 cafés sin consultarme. Bien, Elena, iré al grano. Don Fernando López no era el hombre que usted cree. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el anexo al testamento que usted tiene en su poder no fue escrito por él. Sentí que el corazón se me paraba. ¿Cómo sabe eso? Porque yo estuve presente cuando lo redactaron. Fue idea de su esposa, Isabel. Ella convenció a don Fernando de incluirlo, años antes de morir. ¿Por qué haría eso? Porque Isabel sabía que su hijo era incompetente, sabía que arruinaría la empresa, y quería asegurarse de que alguien con criterio la gestionara. ¿Y por qué me eligió a mí? Porque usted era la única persona que no tenía interés en la fortuna. Usted solo quería salvar a su hermano. Eso la hacía confiable. Pero entonces, el anexo es legal. Legal, sí, pero no fue voluntad de don Fernando, fue manipulación de Isabel. ¿Y eso cambia algo? Cambia todo. Si se demuestra que el testamento fue redactado bajo coacción, puede ser anulado. ¿Y usted quiere que yo lo anule? No, yo quiero que usted sepa la verdad, porque si va a luchar, que sea con todas las cartas sobre la mesa. Ricardo Mendoza bebió un sorbo de café y me miró fijamente. Isabel López es una mujer peligrosa, manipuladora, capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Usted cree que está luchando contra Alejandro, pero en realidad está luchando contra ella. ¿Y usted por qué me cuenta todo esto? Porque yo también fui víctima de Isabel. Hace años. Trabajaba para ella, me utilizó, me manipuló, y cuando ya no le fui útil, me despidió sin contemplaciones. Su voz se endureció. Llevo años esperando la oportunidad de devolverle el favor. Así que esto es venganza. Llámelo como quiera. Pero la información que le he dado es real. Verifíquela si no me cree. Terminó su café y se levantó. Una última cosa. Elena, Isabel López tiene un secreto que la destruiría si saliera a la luz. Investigue su pasado, investigue su relación con don Fernando, y encontrará la pieza que falta. Se fue sin despedirse. Me quedé sentada, temblando. Todo lo que creía saber se tambaleaba. El testamento, la herencia, la lucha, todo era más complejo de lo que imaginaba. Marta se acercó a mi mesa. ¿Qué ha pasado?, preguntó, preocupada. Todo, ha pasado todo.
Le conté la conversación mientras caminábamos de vuelta al piso. Marta escuchaba en silencio, procesando la información. ¿Crees que dice la verdad?, preguntó al final. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Pasé los siguientes días investigando el pasado de Isabel López. Hablé con antiguos empleados, con conocidos de la familia, con cualquiera que pudiera darme alguna pista, y finalmente, encontré algo. Una antigua criada de la mansión, ya jubilada, me contó una historia que nadie había mencionado antes. Isabel no era la esposa legítima de don Fernando, dijo la mujer, bajando la voz. Al menos, no al principio. ¿Qué quiere decir? Cuando se conocieron, don Fernando ya estaba casado, con una mujer francesa, llamada Simone. Tuvieron una hija, Cristina. ¿Cristina es hija de don Fernando y Simone? Sí, pero Isabel, que era la amante, logró que don Fernando se divorciara de Simone y se casara con ella. A cambio, Isabel aceptó criar a Cristina como si fuera suya, y Simone desapareció. Don Fernando le pagó una fortuna para que se fuera de España y no volviera. ¿Y Alejandro? Alejandro es hijo de Isabel y don Fernando. Nació después del matrimonio. Entonces, Cristina y Alejandro son medio hermanos, pero no por parte de padre, como creíamos, sino por parte de padre y madre. No, Cristina es hija de Simone, Alejandro es hijo de Isabel. No comparten madre, solo padre. Pero entonces, ¿por qué Isabel odiaba tanto a Cristina? Porque Cristina le recordaba a Simone, la mujer que ocupó el lugar que Isabel siempre quiso. Todo encajaba. Isabel no protegía a Alejandro por amor, lo protegía porque era su único hijo legítimo. Cristina era la hija de la rival, y yo era la herramienta que Isabel había usado para asegurar el futuro de su hijo, pero algo no cuadraba. Si Isabel había manipulado el testamento, ¿por qué me había dado el poder a mí? ¿Por qué no se lo había dado a ella misma? La respuesta llegó días después, cuando Javier encontró un documento olvidado en el registro notarial. Isabel no podía ser la ejecutora, explicó Javier, porque ella misma estaba inhabilitada. Don Fernando descubrió, antes de morir, que Isabel había estado desviando fondos de la empresa durante años. ¿Cuánto dinero? Millones. Una fortuna. Don Fernando no la denunció, pero la excluyó del testamento, y para asegurarse de que no pudiera tocar el dinero, nombró a un ejecutor externo, a mí, a ti, porque eras la única persona que no tenía ningún vínculo con ella, la única que no podía ser sobornada. Pero Isabel me ha ofrecido dinero, porque necesita que aceptes. Si aceptas, el testamento queda anulado y ella puede reclamar la herencia como viuda. Y si no acepto, entonces, todo el control pasa a ti, y ella no podrá tocar ni un euro. Ahora lo entendía todo. Isabel no me odiaba, me necesitaba. Necesitaba que yo aceptara su soborno para poder recuperar el control, pero yo no iba a aceptar. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Amanecí nerviosa, con el estómago encogido. Marta me preparó un té y me ayudó a vestirme. ¿Qué tal estás?, preguntó, como si fuera a saltar al vacío. Pues salta, y confía en que vas a volar. Llegamos al juzgado media hora antes. La sala estaba llena de periodistas, curiosos, y miembros de la familia López. Alejandro estaba en primera fila, con una sonrisa arrogante. Isabel, a su lado, me miraba con odio apenas disimulado. Javier me esperaba junto a la mesa de la defensa. ¿Preparada?, preguntó. Preparada. Recuerda, habla claro, mira al juez a los ojos, y no te dejes intimidar. Asentí. Me senté en el banquillo, frente al juez, un hombre mayor, de aspecto severo, con gafas de lectura y una toga negra impecable. Señora Monteiro, dijo el juez, tiene la palabra. Respiré hondo, miré al juez, luego a Alejandro, luego a Isabel, y empecé a hablar. Señoría, hace 3 años firmé un acuerdo prenupcial que me convertía en propiedad de la familia López. A cambio de salvar la vida de mi hermano, acepté vivir en una jaula de oro. Durante 3 años, fui humillada, controlada, aislada. Me quitaron mi trabajo, mi teléfono, mi dignidad. Me trataron como a una sirvienta, y cuando ya no fui útil, me echaron a la calle como a un perro. Mi voz no tembló, mis manos, apoyadas sobre la mesa, permanecieron firmes. Pero no vine aquí a contar mi historia como víctima. Vine a exigir justicia, no solo para mí, sino para todos los que han sido manipulados por esta familia. Señalé a Isabel. La señora López ha utilizado a su hijo, a su hijastra, y a mí, para proteger un secreto que lleva décadas ocultando. Un secreto que involucra fraudes, desvíos de fondos, y una mentira que ha destruido varias vidas. Isabel se puso en pie. Es una mentirosa, gritó.
Siéntese, señora López, ordenó el juez, o la haré desalojar de la sala. Isabel obedeció, pero su mirada seguía clavada en mí, llena de veneno. Continúe, señora Monteiro. Señoría, tengo pruebas de que la señora López desvió fondos de la empresa durante años. Tengo pruebas de que manipuló el testamento de su esposo. Y tengo pruebas de que intentó sobornarme para que abandonara el caso. Saqué una carpeta de mi bolso y la entregué al juez. Aquí están todos los documentos, registros bancarios, transferencias, correos electrónicos, todo. El juez revisó los documentos en silencio. La sala contenía la respiración. Esto es muy grave. Señora Monteiro, dijo al fin, ¿tiene testigos que respalden estas acusaciones? Sí, señoría. Tengo a Anselmo, el mayordomo de la familia, que presenció muchas de estas irregularidades. También tengo a Ricardo Mendoza, el abogado que trabajó para la familia y que puede confirmar la manipulación del testamento. ¿Y dónde están esos testigos? Anselmo fue arrestado falsamente para impedir que testificara. En cuanto a Ricardo Mendoza, está dispuesto a declarar. El juez frunció el ceño. Señora López, ¿es cierto que ordenó el arresto del mayordomo para impedir su testimonio? Isabel no respondió. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Señora López, le he hecho una pregunta. No, no fue así. El mayordomo robó documentos de mi casa. Fue un arresto legítimo. Verificaremos esa versión. El juez se volvió hacia mí. Señora Monteiro, tiene un caso sólido, pero necesito tiempo para revisar todas las pruebas. El juicio queda en receso hasta nuevo aviso. Golpeó el martillo. La sala estalló en murmullos. Salí del juzgado escoltada por Marta y Javier. Los periodistas nos acosaban con preguntas, pero no respondí. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta y respirar. Esa noche, mientras cenábamos, sonó el teléfono de Javier. Sí, contestó. ¿Qué? ¿Estás seguro? Colgó y me miró con una sonrisa. Acaban de liberar a Anselmo. El juez ordenó su liberación inmediata. ¿En serio? En serio. Y además, han encontrado pruebas adicionales en el despacho de Isabel, documentos que demuestran que ella ordenó el robo del testamento original. Entonces, ¿estamos ganando? Estamos ganando. Pero esto no ha terminado. Isabel no se rendirá fácilmente. Lo sé, pero por primera vez, siento que la justicia está de mi lado. Marta levantó su copa. Brindo por eso, por la justicia, y por Elena, que tuvo el valor de buscarla. Brindamos. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad, pero en el fondo, sabía que la batalla apenas comenzaba. Isabel López no era mujer de rendirse, y haría cualquier cosa para protegerse, incluso si eso significaba destruirme a mí. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Te equivocas si crees que has ganado, esto solo acaba de empezar. Guardé el teléfono sin responder. No iba a dejar que sus amenazas me afectaran, pero algo en mi interior me decía que Isabel cumpliría su palabra, y que lo peor estaba por venir. El día del juicio final amaneció gris, como si el cielo supiera que algo importante iba a suceder. Me levanté antes del amanecer, con el estómago encogido y las manos temblorosas. Marta ya estaba despierta, preparando café en la cocina. No hablamos mucho. No hacía falta. ¿Has dormido algo?, preguntó Marta, colocando una taza frente a mí. Un par de horas. Soñé con don Fernando. ¿Qué te decía? Me decía que no tuviera miedo, que la verdad siempre encuentra su camino. Marta asintió, como si entendiera algo que yo todavía no comprendía del todo. Pues hazle caso. Hoy es el día. Me vestí con cuidado. Un traje azul marino, sencillo, sin adornos. Nada que pudiera distraer o parecer ostentoso. Quería que el juez viera a una mujer seria, no a una víctima ni a una vengativa. Llegamos al juzgado de la Ciudad de la Justicia de Barcelona media hora antes de la apertura de la sala. El edificio era imponente, de piedra gris y ventanales enormes. Había visto ese lugar cientos de veces en fotografías, pero nunca había entrado como protagonista. Javier nos esperaba en la entrada, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que mezclaba concentración y nerviosismo. ¿Preparada?, preguntó, mientras caminábamos hacia la sala. Nunca lo estaré del todo, pero voy a hacerlo igual. Esa es la actitud. La sala número 7 de la audiencia provincial estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, miembros de la alta sociedad barcelonesa. Todos querían ver el espectáculo. Todos querían presenciar la caída de los López. En la primera fila, junto a la mesa de la defensa, estaba Alejandro. Vestía un traje italiano impecable, el pelo perfectamente peinado,
una sonrisa de suficiencia que me recordó porque lo había odiado durante tanto tiempo. A su lado, Isabel López, imponente, con un vestido negro y perlas en el cuello. Su mirada me atravesó cuando entré, llena de desprecio y advertencia. Detrás de ellos, Cristina, pálida, con el vientre abultado por el embarazo, los ojos hundidos. No me miró, mantenía la vista fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. Me senté en la mesa de la defensa, junto a Javier y Marta. Respiré hondo. El olor a madera vieja y a papel me transportó a los años de universidad, cuando soñaba con ser abogada y defender causas justas. La vida me había llevado por otro camino, pero hoy, de alguna manera, estaba cumpliendo ese sueño. De pie, anunció el ujier. Va a entrar su señoría. Todos nos levantamos. El juez Romero entró con paso firme, la toga negra ondeando detrás de él. Era un hombre de unos 60 años, canoso, de mirada penetrante. Se sentó en el estrado y ajustó sus gafas. Buenos días. Pueden sentarse. La sala crujió con el movimiento de las sillas. Señoría, comenzó Javier, levantándose, antes de iniciar las declaraciones. Me gustaría presentar una moción. Adelante, señor Castillo. Solicito que se incorpore al expediente el documento conocido como anexo al testamento de don Fernando López, redactado ante notario en fecha 15 de marzo de 2019, y que establece las condiciones para la gestión del patrimonio familiar. El abogado de Alejandro, Ricardo Mendoza, se levantó de inmediato. Señoría, nos oponemos. Ese documento es falso. Fue manipulado por la demandante para obtener beneficios indebidos. ¿Tiene pruebas de esa manipulación?, preguntó el juez. Tenemos indicios, y tenemos testigos que pueden confirmar que don Fernando no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando supuestamente redactó ese anexo. Señoría, intervino Javier, el documento fue notariado, hay testigos presenciales, y don Fernando López fue evaluado por 3 médicos diferentes en los meses anteriores a su muerte, todos los cuales certificaron su lucidez. El juez asintió lentamente. Acepto el documento como prueba, pero también aceptaré los testimonios de la defensa para determinar su validez. Continuemos. El primer testigo fue el notario que había redactado el testamento original, un hombre mayor, de voz temblorosa, que parecía incómodo en el estrado. Señor Martínez, preguntó Javier, ¿usted redactó el testamento de don Fernando López? Sí, fue en marzo de 2019. ¿Recuerda si don Fernando mencionó algún anexo especial? No, no específicamente, pero era común que los clientes agregaran condiciones posteriores. ¿Y usted dio fe de esas condiciones? Sí, si el cliente las presentaba ante mí, yo las notarizaba. Entonces, ¿el anexo que presentamos es legalmente válido? En teoría, sí, pero necesitaría ver el original para confirmarlo. El original fue robado del juzgado, dijo Javier, con ironía. Casualidad, ¿no cree? Objeción, gritó Ricardo Mendoza. El abogado está sugiriendo algo sin pruebas. Retiro la pregunta, dijo Javier, sonriendo. No tengo más preguntas, señoría. El siguiente testigo fue Anselmo. Lo habían liberado la noche anterior, gracias a una orden judicial. Entró en la sala con la cabeza erguida, aunque se le veía cansado. Señor Anselmo, preguntó Javier, ¿cuánto tiempo trabajó para la familia López? 40 años, señoría. Empecé como jardinero y terminé como mayordomo. Durante esos 40 años, ¿presenció alguna irregularidad en el manejo de los asuntos familiares? Sí, muchas. ¿Puede mencionar alguna? Anselmo miró a Isabel López. Ella lo fulminó con la mirada, pero él no se acobardó. La señora López solía revisar los documentos de don Fernando cuando él no estaba. Recuerdo una noche, hace unos años, que la vi fotocopiando papeles en el despacho. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que era cosa de la empresa. ¿Y usted le creyó? No del todo, pero no era mi lugar preguntar. ¿Presenció alguna otra situación similar? Sí, varias veces vi a la señora López recibiendo visitas de hombres que no conocía, hombres que hablaban de dinero, de cuentas en el extranjero. ¿Puede identificar a alguno de esos hombres? A uno sí, era un banquero suizo. Vino varias veces. La sala murmuró. El juez golpeó el martillo. Silencio. Continúe. Señor Anselmo, no tengo más que decir, señoría. Solo que don Fernando era un hombre honrado, y que su esposa, bueno, ella siempre tuvo sus propios planes. Ricardo Mendoza se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Anselmo, ¿cuántos años tiene? 73. ¿Y su salud? ¿Es buena? Regular. Tengo problemas de memoria. A veces. ¿Problemas de memoria? Entonces,
¿Cómo podemos estar seguros de que recuerda correctamente los hechos que ha relatado? Recuerdo lo que vi, y lo que vi, lo vi bien. O quizás confunde unas cosas con otras. Tal vez mezcla recuerdos de diferentes épocas. No, sé lo que vi. ¿Y por qué no denunció antes? ¿Por qué esperó hasta ahora? ¿Por qué tenía miedo? La señora López es una mujer poderosa. ¿Miedo? ¿O quizás le ofrecieron dinero para testificar? No. Anselmo se puso rojo. Yo no miento por dinero. Digo la verdad. No tengo más preguntas, dijo Ricardo, con una sonrisa de suficiencia. Javier se levantó de nuevo. Señoría, me gustaría llamar al estrado a la señora Cristina López. Cristina se levantó lentamente. Su embarazo era evidente, y su rostro mostraba el agotamiento de alguien que ha vivido demasiado tiempo en el límite. Caminó hacia el estrado con pasos inseguros, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Señorita López, comenzó Javier, ¿qué relación tiene con el demandado, Alejandro López? Somos primos, o al menos, eso me dijeron siempre, ¿y ahora sabe que no es cierto? Cristina tragó saliva, miró a Alejandro, que la observaba con una mezcla de súplica y amenaza. Sí, ahora sé que somos medio hermanos. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el martillo repetidamente. Silencio, orden. Señorita López, continuó Javier. ¿Cómo descubrió esa información? Por Elena. Ella me lo dijo la noche que la echaron de casa. ¿Y usted le creyó? Al principio no, pero luego investigué por mi cuenta. Hablé con mi madre biológica, que vive en Francia. Ella me confirmó la verdad. ¿Y qué sintió al descubrirlo? Cristina rompió a llorar. Sentí asco. Asco de mí misma, de Alejandro, de toda esta familia. Había estado viviendo una mentira durante años. ¿Y qué hizo con esa información? Nada. No supe qué hacer. Estaba embarazada, sola, asustada. ¿Y ahora? ¿Qué siente ahora? Ahora quiero que se sepa la verdad. Que todo el mundo sepa lo que esta familia ha hecho. Ricardo Mendoza se levantó furioso. Señoría, esto es irrelevante. La relación entre los señores López no tiene nada que ver con la validez del testamento. Tiene todo que ver, respondió Javier, porque demuestra el patrón de engaño y manipulación de esta familia. Si mintieron sobre la identidad de Cristina, ¿qué más habrán mentido? El juez asintió. Permito la declaración. Continúe. Javier se volvió hacia Cristina. Señorita López, ¿sabía usted que su padre, don Fernando, había establecido un fideicomiso para proteger la empresa? No, me enteré después. Y sabía que su madre, Isabel López, había estado desviando fondos de la empresa durante años. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas. ¿Y ahora? ¿Tiene pruebas ahora? Cristina dudó. Miró a Isabel, que la observaba con odio puro. Sí, dijo al fin, tengo pruebas. Sacó un sobre de su bolso y lo entregó al juez. Aquí están los extractos bancarios de las cuentas secretas de mi madre. Cuentas en Suiza, en Panamá, en las Islas Caimán. Millones de euros desviados durante más de una década. Isabel se levantó de un salto. Mentirosa, eres igual que tu padre, siempre conspirando contra mí. Siéntese, señora López, gritó el juez, o la haré detener por desacato. Isabel obedeció, pero su respiración era agitada, sus manos temblaban. El juez revisó los documentos en silencio, pasó página tras página, examinando cada detalle. Esto es muy grave, dijo al fin. Muy grave. Señoría, intervino Ricardo Mendoza, estos documentos podrían haber sido falsificados. ¿No podemos tomar? Cállese. Señor Mendoza, lo interrumpió el juez. He visto suficientes documentos falsos en mi carrera para saber cuando uno es auténtico, y estos lo son. La sala quedó en silencio. Señora López, dijo el juez, dirigiéndose a Isabel, ¿tiene algo que decir en su defensa? Isabel se levantó lentamente. Su rostro había perdido todo color. Parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Todo lo que he hecho, dijo, con voz temblorosa, lo he hecho por mi familia, por proteger a mi hijo, por asegurarme de que el Imperio López siguiera en pie, incluso si eso significaba robar, mentir y manipular, incluso si eso significaba eso. Entonces, señora López, la declaro culpable de fraude y malversación de fondos. Queda detenida hasta que se celebre un juicio separado por estos cargos. Los agentes se acercaron a Isabel. Ella no opuso resistencia, caminó hacia la puerta con la cabeza erguida, pero sus ojos estaban vidriosos. Alejandro la vio marchar sin decir una palabra. Su rostro era una máscara de incredulidad y terror. En cuanto al caso principal, continuó el juez, el anexo al testamento de don Fernando López es válido.
La señora Elena Monteiro queda designada como ejecutora del fideicomiso familiar, con poder para tomar decisiones sobre la gestión de la empresa. No, gritó Alejandro. No puede hacer esto, es mi herencia, su herencia, señor López. Está condicionada, su padre estableció unas normas, y usted las ha incumplido. La señora Monteiro será quien decida su futuro. Alejandro se abalanzó hacia mí. Los agentes lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarme. Me las pagarás, Elena, gritó, mientras se lo llevaban. Me las pagarás. No respondí, solo lo miré, con una calma que me sorprendió a mí misma. La sala se vació lentamente. Los periodistas corrían hacia las puertas para ser los primeros en dar la noticia. Los curiosos comentaban lo que acababan de presenciar. Javier se acercó a mí. ¿Cómo estás? No lo sé. Creo que todavía no lo he procesado. Lo has hecho muy bien. Has sido valiente. No ha sido valentía. Ha sido necesidad. Marta me abrazó. Ganaste, Elena. Ganaste. No, ganó la verdad. Salimos del juzgado entre una multitud de periodistas. Las cámaras nos enfocaban. Las preguntas se acumulaban. Señora Monteiro, ¿qué siente al haber ganado el juicio? Señora Monteiro, ¿va a quedarse con la empresa? Señora Monteiro, ¿qué opina de la detención de Isabel López? Levanté la mano para pedir silencio. Solo diré una cosa, dije, mirando a las cámaras. La justicia no siempre llega rápido, pero llega, y cuando llega, no discrimina. Hoy, la justicia ha hablado. Me giré y caminé hacia el coche de Marta, dejando atrás las preguntas y los flashes. Dentro del coche, me permití llorar. Lágrimas de alivio, de cansancio, de todo lo que había reprimido durante meses. ¿A dónde vamos? Preguntó Marta. A casa. Necesito dormir una semana. Buena idea. Pero antes de llegar, pedí que me llevaran a un lugar especial, para en la Sagrada Familia, dije. ¿Estás segura? Preguntó Marta. Sí. El coche se detuvo frente a la basílica. Bajé y caminé hacia la entrada. El edificio era imponente, con sus torres que parecían tocar el cielo. Recordé el día de mi boda, 3 años atrás. Había estado allí, vestida de blanco, prometiendo amor eterno a un hombre que nunca me amó. Había sido el día más feliz de mi vida, y también el más triste, aunque entonces no lo supiera. Ahora, 3 años después, volvía al mismo lugar, pero ya no era la misma persona. Entré en la basílica. El interior era un bosque de columnas y luz. Me senté en un banco, cerré los ojos, y dejé que el silencio me envolviera. Gracias, don Fernando, susurré, donde quiera que esté, gracias. Salí de la basílica cuando el sol comenzaba a ponerse. El cielo se teñía de naranja y rosa, como un presagio de nuevos comienzos. Marta me esperaba en el coche. ¿Mejor? Preguntó. Mucho mejor. ¿Sabes qué vas a hacer ahora? Sí, voy a terminar lo que empecé. Voy a estudiar Derecho, como siempre quise, y voy a asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé. ¿Y la empresa? La empresa va a cambiar. Va a ser una empresa ética, que respete a sus trabajadores, que contribuya a la sociedad. Eso es lo que don Fernando quería. Marta sonrió. Suenas como una jueza. Todavía no, pero algún día lo seré. Esa noche, mientras cenábamos en el pequeño piso de Gracia, sonó el teléfono. Era Javier. Elena. Tengo noticias. ¿Buenas o malas? Depende de cómo se mire. Alejandro ha solicitado verla. Dice que quiere hablar con usted. ¿Para qué? No lo sé, pero dice que es importante. Dudé un momento. Dile que mañana iré a verlo. ¿Estás segura? Sí, necesito cerrar este capítulo. Colgué y miré a Marta. Mañana voy a la cárcel. ¿A ver a Alejandro? Sí. ¿Por qué? Porque necesito mirarlo a los ojos y decirle adiós. Marta asintió, comprensiva. Te acompaño. No, esto tengo que hacerlo sola. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me vestí con ropa sencilla, sin joyas, sin maquillaje. No quería que Alejandro pensara que iba a impresionarlo. Llegué a la prisión de Brians 2, a las afueras de Barcelona. El edificio era gris, frío, impersonal. Pasé por los controles de seguridad, dejé mis pertenencias en una taquilla, y esperé en una sala blanca, iluminada con luces fluorescentes. Alejandro entró esposado, con un uniforme naranja que contrastaba con su piel pálida. Se sentó frente a mí, al otro lado del cristal. Gracias por venir, dijo, con voz ronca. No lo hago por ti, lo hago por mí. Supongo que te mereces eso. ¿Qué quieres? Alejandro, suspiró. Parecía más pequeño que antes, más vulnerable. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía al miedo. Quiero pedirte perdón. ¿Perdón?
Reí sin ganas. Ahora, sé que no merezco tu perdón, pero necesito decirlo. Lo siento, por todo, por haberte tratado como lo hice, por haberte usado, por haberte humillado. Las palabras no cambian nada, Alejandro. Lo sé, pero tenía que decirlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas de mí? Nada. No espero nada. Solo quería que supieras que me arrepiento, que me doy cuenta de lo que hice. Es demasiado tarde para arrepentirse. Lo sé. Me levanté. No voy a quedarme a escuchar más mentiras. Has tenido años para arrepentirte, y no lo hiciste. Solo te arrepientes ahora porque estás en la cárcel. Elena, por favor. Adiós. Alejandro. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Elena, gritó. Elena, por favor. No me detuve. Salí de la prisión sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. No había obtenido satisfacción de esa conversación. Solo había confirmado lo que ya sabía, que Alejandro nunca cambiaría, pero eso ya no era problema mío. Ahora tenía que construir mi propia vida. Los días después del juicio pasaron como en una nebulosa. Había ganado. Sí, pero la victoria no trajo la paz que esperaba. Por las noches, me despertaba sobresaltada, creyendo escuchar la voz de Alejandro insultándome, o la de Isabel amenazándome. El fantasma de los López aún rondaba mi mente. Una semana después del veredicto, recibí una llamada de Javier. Elena, tenemos que reunirnos. Han surgido algunos asuntos que requieren tu atención. ¿Qué tipo de asuntos? Los relacionados con la empresa. Ahora que eres la ejecutora del fideicomiso, tienes que tomar decisiones importantes. No sé nada de empresas. Javier, yo estudié Derecho, no Administración. Por eso necesitas un buen equipo. Y yo tengo a la persona adecuada. Quedamos en su despacho al día siguiente. Llegué puntual, vestida con un traje que Marta me había prestado. Azul marino, serio, profesional. Necesitaba parecer alguien que sabía lo que hacía, aunque por dentro estuviera temblando. Javier me presentó a una mujer de unos 40 años, pelo corto y canoso, mirada inteligente y directa. Elena, te presento a la señora Carmen Ruiz. Ha sido directora financiera de varias empresas del IBEX 35, y acepta trabajar contigo como asesora. Mucho gusto, dije, estrechando su mano. El gusto es mío, señora Monteiro. He seguido su caso en los periódicos. Admiro su valentía. Gracias, pero necesito más que admiración. Necesito ayuda. Carmen sonrió. Para eso estoy aquí. Las siguientes semanas fueron un curso intensivo de gestión empresarial. Carmen me explicaba conceptos que nunca había oído. Balances, flujos de caja, ratios de endeudamiento, EBITDA. Mi cabeza hervía, pero aprendía. La empresa no está tan mal como pensaba, me dijo Carmen un día, señalando unos gráficos. Alejandro era un inepto, pero su padre dejó una estructura sólida, con algunos ajustes. Podemos recuperar la rentabilidad. ¿Qué tipo de ajustes? Reducir gastos innecesarios, vender activos no estratégicos, y sobre todo, recuperar la confianza de los inversores. ¿Y cómo hacemos eso? Transparencia, publicar cuentas auditadas, mostrar que hay alguien competente al mando. Eso suena bien, pero necesito gente de confianza en los puestos clave. Por supuesto, tengo algunos nombres. Empezamos a reconstruir la empresa desde dentro. Despedimos a los directivos que habían sido cómplices de Alejandro. Contratamos a profesionales jóvenes, con ideas nuevas. Poco a poco, la empresa empezó a respirar, pero no todo era trabajo. También tenía que lidiar con las consecuencias emocionales de todo lo ocurrido. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi nuevo despacho, sí, tenía un despacho en la sede central de López Group, recibí una visita inesperada. Señora Monteiro, hay alguien que quiere verla, anunció mi secretaria. ¿Quién es? Dice llamarse Cristina López. Sentí un nudo en el estómago. No había visto a Cristina desde el juicio. No sabía qué esperar. Hágala pasar. Cristina entró con paso inseguro. Ya no llevaba ropa de diseñador ni joyas caras. Vestía un jersey sencillo y vaqueros. Su vientre era aún más prominente que la última vez que la vi. Elena, dijo, con voz temblorosa. Gracias por recibirme. Siéntate. Cristina, ¿qué te trae por aquí? Se sentó frente a mí, jugando con las manos. Necesito pedirte un favor. ¿Un favor? Sé que no tengo derecho a pedir nada. Después de todo lo que te hice, no me hiciste nada directamente. Fuiste una víctima, igual que yo, pero me quedé callada. Dejé que Alejandro te humillara. Dejé que mi madre te manipulara. Tu madre no es realmente tu madre. Lo sabes, ¿verdad? Cristina asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, mi madre biológica es Simone. Vive en Francia. He hablado con ella. ¿Y cómo fue?
Extraño, pasamos 20 minutos en silencio, mirándonos. No sabíamos qué decirnos. Luego ella empezó a llorar y a pedirme perdón. ¿La perdonaste? No lo sé. Todavía estoy procesándolo. Suspiré. Podía entender su confusión. Dime qué necesitas. Cristina, necesito dinero. Para irme a Portugal, como planeaba. Para criar a mi hijo lejos de todo esto. ¿Y Alejandro? ¿Sabes que está en la cárcel? Lo sé. Y no quiero que mi hijo crezca cerca de él. Quiero empezar de cero. ¿Cuánto necesitas? Lo suficiente para alquilar un piso y vivir unos meses mientras encuentro trabajo. Te daré lo que necesites, pero con una condición. ¿Cuál? Que te alejes de España, que no vuelvas a tener contacto con los López, y que críes a tu hijo con valores distintos a los que te enseñaron. Cristina asintió, secándose las lágrimas. Lo haré, te lo prometo. No me prometas nada, solo hazlo. Le escribí un cheque con una cantidad que cubriría sus necesidades durante un año. Cristina lo tomó con manos temblorosas. No sé cómo agradecértelo. No me lo agradezcas. Solo vive tu vida, y sé feliz. Se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. Elena, una cosa más. Dime, mi madre, Isabel, quiere verte. Está en la prisión preventiva, esperando el juicio. Dice que tiene algo importante que decirte. No tengo nada que hablar con ella. Dice que es sobre don Fernando, algo que no te contó nadie. Dudé. Isabel López era una manipuladora, pero también era la única persona que conocía todos los secretos de la familia. Está bien, iré. 3 días después, me presenté en la prisión de Watrás, donde Isabel estaba recluida. El edificio era aún más sombrío que el de Briens, pasillos interminables, puertas de acero, olor a desinfectante. Isabel me esperaba en una sala de visitas. Llevaba el uniforme gris de las presas, sin maquillaje, sin joyas. Parecía 10 años más vieja que la última vez que la vi. Elena, dijo, con voz rasposa, gracias por venir. No lo hago por ti, lo hago por don Fernando. Lo sé, siempre fuiste leal a él, aunque no lo conocieras bien. Dime lo que tengas que decirme. Isabel suspiró, miró sus manos esposadas sobre la mesa. Don Fernando no era perfecto, cometió errores, grandes errores. ¿Cómo tener una hija ilegítima? Eso fue solo el principio. Levantó la vista. Don Fernando sabía que Alejandro no era apto para dirigir la empresa, pero también sabía que yo lo protegería a toda costa. ¿Y por eso creó el fideicomiso? Sí, pero no solo por eso, también porque descubrió algo que yo había estado ocultando durante años. ¿El desvío de fondos? Eso también, pero hay algo más. Isabel hizo una pausa. Alejandro no es hijo de don Fernando. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Alejandro es hijo mío y de otro hombre. Un amante que tuve antes de casarme con don Fernando. Cuando me quedé embarazada, le mentí, le dije que el niño era suyo, ¿y él lo creyó? Al principio, sí, pero con los años, empezó a sospechar. Notaba que Alejandro no se parecía a él, que tenía comportamientos que no encajaban. ¿Y cuándo lo descubrió? Poco antes de morir. Hizo una prueba de ADN en secreto. Cuando supo la verdad, montó en cólera, pero no me denunció. En lugar de eso, creó el fideicomiso, para asegurarse de que Alejandro no heredara nada si yo intentaba algo. Entonces, todo esto, el testamento, el anexo, todo fue para proteger la empresa de tu hijo, sí, y para castigarme a mí. Isabel rompió a llorar. Lo siento, Elena, lo siento por haberte arrastrado a todo esto, por haberte usado, por haberte tratado como lo hice. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque estoy cansada de mentir, porque quiero morir en paz, sabiendo que he dicho la verdad. No vas a morir. Vas a ir a juicio y pagar por lo que hiciste, lo sé, y acepto mi castigo, pero quería que supieras la verdad completa. Me levanté, sentía una mezcla de ira, lástima y confusión. Gracias por decírmelo, pero no cambia nada, lo sé, pero al menos, tú merecías saberlo. Salí de la prisión sintiéndome vacía. La verdad no siempre libera, a veces, solo añade más peso a lo que ya llevamos. Los meses pasaron, la empresa empezó a recuperarse. Yo empecé a estudiar para las oposiciones a la judicatura. Marta me ayudaba con el temario. Carmen gestionaba el día a día del grupo. Una tarde, mientras estudiaba en una biblioteca, recibí una llamada de Javier. Elena, tengo noticias. ¿Buenas o malas? Depende. El juicio de Isabel López ha terminado. La han condenado a 8 años de prisión. Y Alejandro, también ha sido condenado. 3 años por malversación, pero podría salir antes por buena conducta. Y Cristina, se fue a Portugal, me escribió para decir que está bien,
que ha encontrado un piso y un trabajo. Me alegro por ella. ¿Hay algo más? Javier dudó. Alejandro quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte. Ya me dijo eso la última vez. Esta vez es diferente. Dice que va a ser padre. ¿Padre? ¿De quién? De una enfermera de la prisión. Se han enamorado, según él. ¿Y qué quiere de mí? No lo sé, pero dice que es urgente. Suspiré. Está bien. Iré. Volví a la prisión de Brians 2. Esta vez, Alejandro parecía diferente, más tranquilo, más sereno. Llevaba el pelo más corto y había perdido peso. Elena, dijo, sonriendo. Gracias por venir. Dime qué quieres. Quiero pedirte un favor. No para mí, sino para mi hijo. ¿Tu hijo? Sí, la madre es una enfermera que trabaja aquí. Nos conocimos hace unos meses. Ella sabe todo sobre mí, sobre mi pasado. Y aún así, me quiere. ¿Y qué quieres que haga yo? Quiero que seas la tutora legal de mi hijo. Si algo me pasa, quiero que alguien de confianza lo cuide. ¿Estás loco? Después de todo lo que me hiciste, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero eres la única persona honesta que conozco, la única que podría darle a mi hijo una vida mejor. ¿Y la madre? ¿Qué opina ella? Está de acuerdo, dice que confía en ti. No sabía qué decir. La petición me había tomado por sorpresa. Necesito tiempo para pensarlo. Tómate el tiempo que necesites, pero, por favor, considera mi petición. Salí de la prisión con la cabeza dando vueltas. Alejandro, el hombre que me había humillado, me pedía que cuidara de su hijo. La ironía no escapaba a mi percepción. Esa noche, hablé con Marta. ¿Qué harías tú? Le pregunté. No lo sé. Es una decisión muy personal, pero él me hizo tanto daño. Lo sé, pero también está pagando por ello, y su hijo no tiene la culpa de nada. ¿Crees que debería aceptar? Creo que deberías hacer lo que sientas en tu corazón, no lo que dicte el rencor. Pasé varios días dándole vueltas. Finalmente, tomé una decisión. Volví a la prisión. Acepto, le dije a Alejandro. Seré la tutora legal de tu hijo. Gracias, Elena. No sabes lo que esto significa para mí, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que cuando salgas de aquí, te alejes de tu hijo. No quiero que crezca cerca de ti. Alejandro bajó la cabeza. Lo entiendo. Y acepto. Entonces, tenemos un trato. Salí de la prisión sintiendo que había hecho lo correcto, no por Alejandro, por su hijo, por darle una oportunidad de crecer en un entorno sano. Los meses siguientes fueron de transición. Terminé mis estudios, aprobé las oposiciones, y finalmente, recibí la noticia que había estado esperando. Enhorabuena, señora Monteiro, dijo el presidente del tribunal. Ha sido admitida como jueza en la Audiencia Provincial de Barcelona. No pude evitar sonreír. Gracias, señoría. Esa noche, celebré con Marta y Javier en un restaurante del Puerto Olímpico. Brindo por ti, Elena, dijo Marta, levantando su copa, por tu valentía, por tu perseverancia, y por haber convertido el dolor en fuerza. Brindo por vosotros, respondí, porque sin vosotros, no habría llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? Preguntó Javier. Ahora, a trabajar. Tengo muchos casos que resolver. ¿Y la empresa? Carmen se queda al frente. Yo supervisaré desde fuera, pero mi prioridad ahora es la judicatura. Suenas como una verdadera jueza. Todavía me queda mucho por aprender, pero estoy lista. A la mañana siguiente, me presenté en el juzgado para mi primer día como jueza. El edificio era el mismo donde había ganado el juicio contra los López, pero ahora, yo era la que estaba al otro lado del estrado. Mi primer caso fue un juicio por violencia de género. La víctima era una mujer joven, con 2 hijos pequeños, que había sufrido maltrato durante años. El acusado era su marido, un hombre poderoso, con buenos abogados. Mientras escuchaba los testimonios, recordé mi propia experiencia, recordé las humillaciones, el control, el miedo, pero también recordé la fuerza que había encontrado dentro de mí para salir adelante. Al final del juicio, dicté sentencia. Culpable, dije, golpeando el martillo, condenado a 12 años de prisión. La víctima rompió a llorar. Su abogada la abrazó. Al salir de la sala, la mujer se acercó a mí. Gracias, señora juez, dijo, con voz temblorosa. Gracias por creerme. No me lo agradezca, respondí. La ley está de su lado. Solo hice mi trabajo, pero no todo el mundo hace su trabajo como usted. Sonreí. Eso espero cambiar. Esa noche, mientras caminaba por las Ramblas, sentí una paz que no había experimentado en años. Había recorrido un largo camino desde aquella noche en que me echaron de la mansión López. Había pasado de ser víctima a ser superviviente, y ahora,
Era jueza. La vida me había dado una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla. Al llegar a casa, encontré una carta en el buzón. Era de Cristina, desde Portugal. Querida Elena, espero que esta carta te encuentre bien. Quería contarte que mi hijo nació hace 2 semanas. Es un niño sano, hermoso. Le he puesto Fernando, en honor a mi padre. Gracias por todo lo que hiciste por mí, por darme la oportunidad de empezar de nuevo, por creer en mí cuando ni yo misma creía. Nunca olvidaré tu generosidad, y espero que algún día pueda devolverte todo lo que me has dado. Con cariño, Cristina. PD. La próxima vez que vengas a Portugal, tienes una casa donde quedarte. Guardé la carta en un cajón, junto con otros recuerdos de aquella etapa de mi vida. Ya no necesitaba mirarlos. Formaban parte de mi pasado, pero no definían mi futuro. Me senté en el sofá, abrí un libro de derecho penal, y empecé a leer. Mañana sería otro día, otro juicio, otra oportunidad de hacer justicia, y estaba lista. El día que me puse la toga por primera vez, sentí un peso que no era físico, era el peso de la responsabilidad, de la historia, de todas las mujeres que antes que yo habían luchado por estar donde yo estaba. Era una mañana de octubre en Barcelona, el cielo estaba despejado, y la luz entraba por los ventanales de la sala de lo penal de la audiencia provincial. Me miré en el espejo del despacho que me habían asignado. La toga negra me quedaba grande, pero no me importaba, me la había ganado. Toqué la puerta, escuché un adelante desde dentro. Señora juez, dijo el secretario judicial, un hombre mayor de bigote canoso, ya está todo listo para la vista. Gracias, señor Rivas. ¿Cuántos casos tenemos hoy? 3. El primero es un caso de violencia de género. La víctima está en la sala de espera. ¿Ha declarado ya? No, señora juez. Está nerviosa. Dice que tiene miedo. Es normal. Haré que se sienta segura. Entré en la sala. El acusado ya estaba sentado en el banquillo, custodiado por 2 agentes. Era un hombre de unos 40 años, traje caro, mirada desafiante. Su abogado, un joven impecablemente vestido, revisaba papeles con aire de suficiencia. La víctima entró acompañada de su abogada. Era una mujer delgada, de unos 30 años, con el pelo recogido en una coleta y los ojos hinchados de llorar. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje. Parecía querer pasar desapercibida. Buenos días, dije, tomando asiento en el estrado. Soy la juez Elena Monteiro. Hoy presido la vista oral del caso número 452/2023, por delitos de violencia de género y amenazas. El acusado me miró con desprecio. No sabía quién era yo. No sabía que yo había estado en su lugar. Señoría, comenzó el abogado defensor. Mi cliente niega todos los cargos. La denunciante es una mujer inestable, con antecedentes de problemas psicológicos. Las acusaciones son falsas. Señoría, intervino la abogada de la víctima. Tenemos pruebas, partes médicos, mensajes de texto, testimonios de vecinos. Mi cliente ha sufrido maltrato durante 5 años. ¿Pruebas? Rió el abogado defensor. Esas pruebas pueden haber sido manipuladas. Señoría, dijo la abogada, solicito que la víctima declare. Adelante. La mujer se levantó y caminó hacia el estrado. Sus manos temblaban. La miré a los ojos y le sonreí ligeramente, tratando de transmitirle tranquilidad. Señora, dije, tómese su tiempo. Cuéntenos lo que pasó. Ella respiró hondo. Todo empezó hace 5 años. Al principio era maravilloso. Me decía que me amaba, que quería formar una familia conmigo, pero después de casarnos, cambió. ¿En qué sentido? Empezó a controlarme. No me dejaba salir sola. Revisaba mi teléfono. Me decía que vestía mal, que no valía nada. Y luego, empezaron los golpes. ¿Denunció en algún momento? No, tenía miedo. Me amenazaba con quitarme a mis hijos, con matarme si lo denunciaba. ¿Y qué la hizo cambiar de opinión? Un día, me pegó delante de mi hija. La niña tenía 5 años. Empezó a llorar y a pedirle que parara. Y él la empujó. La mujer rompió a llorar. Ahí supe que tenía que salir de ahí, por mis hijos, por mí. Miré al acusado. Seguía desafiante, con una sonrisa burlona en los labios. Señor acusado, dije, ¿quiere declarar? No tengo nada que decir. Esto es una farsa. Entonces, pasamos a los testimonios. Durante las siguientes horas, desfilaron testigos, vecinos que habían escuchado los gritos, médicos que habían atendido a la víctima, psicólogos que la habían evaluado. Cada testimonio confirmaba la misma historia. Años de maltrato, de miedo, de silencio. Al final de la vista, dicté sentencia. Culpable, dije.
golpeando el martillo, condenado a 8 años de prisión, con inhabilitación para la patria potestad de los hijos comunes. Además, se impone una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima y sus hijos. El acusado se levantó furioso. Es una injusticia. Apelaré, es su derecho, pero mientras tanto, quedará en prisión preventiva. Los agentes se lo llevaron. La víctima rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Gracias, señora juez, dijo, acercándose. Gracias por creerme. No me lo agradezca. Usted fue valiente al denunciar. La ley está de su lado, pero no siempre es así. He conocido a muchas mujeres que denunciaron y no les creyeron. Lo sé, y por eso estamos aquí, para cambiar eso. La mujer sonrió, y por primera vez vi esperanza en sus ojos. Esa noche, mientras volvía a casa, no podía dejar de pensar en ella, en su historia, en cómo se parecía tanto a la mía, pero también en cómo habíamos tomado caminos diferentes. Ella había denunciado, yo había callado durante años, pero al final, ambas habíamos encontrado la justicia. Al llegar a casa, encontré una carta en el buzón. Era de la prisión de Briens 2. La abrí con manos temblorosas. Querida Elena, sé que no tengo derecho a escribirte, pero quería contarte que he sido padre. La enfermera dio a luz ayer. Es un niño. Le he puesto tu nombre, Helene. Bueno, Elena, pero en masculino. Sé que suena ridículo, pero quería honrarte de alguna manera, porque sin ti, no estaría vivo. Literalmente, estoy cumpliendo mi condena. He cambiado, o al menos lo intento. Participo en terapias. Trabajo en la biblioteca de la prisión. Trato de ser mejor persona. No te pido que me perdones. Solo quería que supieras que tu sacrificio no fue en vano, que tu decisión de ser la tutora de mi hijo me ha dado fuerzas para seguir adelante. Cuídalo. Cuídalo como sé que lo harás. Con respeto, Alejandro. Guardé la carta en el cajón, junto con la de Cristina, dos personas que habían formado parte de mi vida, que me habían hecho daño, pero que también habían encontrado su redención. No sabía si alguna vez podría perdonar a Alejandro del todo, pero al menos, había encontrado paz. Los meses siguientes fueron intensos. Cada día era un nuevo caso, una nueva historia, una nueva oportunidad de hacer justicia. Algunos casos eran fáciles, otros desgarradores, pero todos me recordaban por qué había elegido este camino. Una tarde, mientras revisaba expedientes, sonó el teléfono. ¿Señora juez Monteiro? Sí, dígame. Soy el director de la prisión de Watrás. La señora Isabel López solicita verla. Dice que es urgente. ¿Sabe de qué se trata? No, señora. Solo dice que necesita hablar con usted. Suspiré. Isabel López había sido condenada a 8 años de prisión. No había vuelto a verla desde aquella visita en la que me confesó la verdad sobre Alejandro. Está bien. Iré mañana. A la mañana siguiente, me presenté en la prisión. Isabel me esperaba en la misma sala de visitas de siempre. Estaba más delgada, más vieja. El cabello, antes perfectamente teñido, ahora mostraba canas. Elena, dijo, con voz débil, gracias por venir. ¿Qué quieres? Isabel, quiero pedirte perdón. De verdad, no por lo que hice, sino por no haber sido honesta contigo desde el principio. Ya me pediste perdón la última vez, pero esta vez es diferente. Esta vez quiero reparar el daño. ¿Cómo? Tengo una cuenta bancaria en Suiza. Dinero que escondí antes de ser detenida. Quiero que lo uses para ayudar a mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué harías eso? Porque he tenido mucho tiempo para pensar, y me he dado cuenta de que toda mi vida he estado protegiendo a las personas equivocadas. A mi hijo, a mi familia, a mí misma, y he hecho mucho daño. El dinero no borra el daño, lo sé, pero es un comienzo. La miré largamente, veía en sus ojos algo que no había visto antes. Sinceridad. Acepto el dinero, pero no por ti, por las mujeres que necesitan ayuda. Es suficiente. Salí de la prisión sintiendo una mezcla de emociones. Isabel López, la mujer que me había hecho la vida imposible, me estaba ofreciendo una oportunidad de hacer el bien. La vida era extraña. Con el dinero de Isabel, creé una fundación, Monteiro, una organización dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia de género. Ofrecíamos asesoramiento legal, apoyo psicológico y ayudas económicas para empezar de nuevo. El día de la inauguración, Marta y Javier estaban conmigo. Nunca imaginé que llegaría hasta aquí, dije, mirando el cartel de la fundación. Yo sí, respondió Marta. Siempre supe que eras especial. No soy especial. Solo tuve suerte de encontrar a las personas adecuadas. La suerte no existe, Elena. Existe el esfuerzo, y tú te lo has ganado. Un año después, recibí una noticia que me sorprendió.
Alejandro había salido de prisión por buena conducta, cumplió 2/3 de su condena y quedó en libertad condicional. No sabía qué sentir. Rabia, quizás, miedo, también, pero sobre todo, indiferencia. Ya no era parte de mi vida. Unos días después, recibí una llamada. ¿Señora juez Monteiro? Sí, soy Alejandro. No cuelgues, por favor. ¿Qué quieres? Quiero verte, una última vez, para despedirme. ¿Despedirte? Me voy de España. He conseguido un trabajo en Alemania. Quiero empezar de cero. ¿Y tu hijo? Se queda contigo. Es mejor así. No soy un buen padre. Nunca lo seré. ¿Y la madre? También se queda. Hemos decidido que es lo mejor para el niño. Suspiré. Está bien. Ven mañana a mi despacho. A la mañana siguiente, Alejandro se presentó puntual. Llevaba un traje sencillo, el pelo corto, la barba afeitada. Parecía más viejo, más cansado, pero también más tranquilo. Gracias por recibirme, dijo, sentándose frente a mí. Siéntate. Hubo un silencio incómodo. Quería darte esto, dijo, sacando un sobre de su bolsillo. Es la carta que mi padre me escribió antes de morir. La encontré entre sus cosas. ¿Por qué me la das? Porque habla de ti. Dice que eras la única persona en quien confiaba, y que esperaba que algún día pudieras perdonarme. Abrí el sobre. La carta estaba escrita a mano, con la letra temblorosa de don Fernando. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que probablemente has hecho algo que no debías. Sé que no he sido un buen padre. He estado ausente, he preferido los negocios a la familia, y te he fallado, pero quiero que sepas una cosa. Elena Monteiro es la mejor persona que ha pasado por nuestras vidas. Es honesta, trabajadora, y tiene un corazón enorme. Si algún día te encuentras en problemas, acude a ella. Ella te ayudará, no porque tú lo merezcas, sino porque ella es así. Cuídala, Alejandro, o al menos, no le hagas daño, con todo mi amor, aunque sé que no merezco el tuyo. Papá. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera evitarlo. Nunca supe que me apreciaba tanto, dije, en voz baja. Yo tampoco, respondió Alejandro, hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué no me diste esta carta antes? Porque estaba ciego, ciego de orgullo, de rabia, de estupidez, pero ahora lo veo todo claro. ¿Y qué ves? Que tú eras lo mejor que me pasó en la vida, y yo lo destrocé todo. No puedes cambiar el pasado, Alejandro. Lo sé, pero puedo cambiar el futuro, por eso me voy, para no hacer más daño. Cuídate, Alejandro, tú también, Elena, y gracias, por todo. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Una última cosa. Cristina me escribió, dice que su hijo se llama Fernando, y que es feliz. Me alegro. Yo también. Sonrió tristemente. Adiós, Elena, adiós, Alejandro. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé sola en el despacho, con la carta de don Fernando en las manos. Había cerrado un ciclo, el último capítulo de mi historia con los López, pero mi historia apenas comenzaba. Pasaron 3 años, 3 años de trabajo, de aprendizaje, de crecimiento. La Fundación Monteiro ayudó a cientos de mujeres. La empresa López Group se convirtió en un modelo de ética empresarial, y yo seguí ejerciendo como jueza, cada día con más pasión. Una tarde, mientras salía del juzgado, vi a una mujer esperando en la puerta. Era mayor, con el pelo blanco y arrugas en el rostro, pero sus ojos eran familiares. ¿Elena?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, ¿y usted? Soy Simone, la madre de Cristina. Sentí un nudo en el estómago. Simone, la mujer que había huido a Francia, que había abandonado a su hija. ¿Qué hace aquí? He venido a verte, a darte las gracias. ¿Las gracias? Por lo que hiciste por Cristina, por darle una oportunidad, por ayudarla a empezar de nuevo. No lo hice por ella, lo hice porque era lo correcto. Lo sé, pero aún así, te lo agradezco. Simone sacó una foto de su bolso. Era una imagen de Cristina con un niño pequeño, ambos sonriendo. Es mi nieto, Fernando. Es hermoso, ¿verdad? Sí, lo es. Cristina me ha perdonado, y yo he vuelto a España para estar cerca de ellos, para intentar ser la madre que nunca fui. Me alegro por usted. Elena, Simone dudó. Quiero pedirte algo, algo que quizás no tengo derecho a pedir. Dígame, quiero trabajar en tu fundación, como voluntaria. Quiero ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque necesito redimirme, necesito hacer algo bueno con mi vida. La miré largamente. Veía en sus ojos la misma determinación que había visto en los míos años atrás. Está bien, venga mañana a la oficina.
Hablaremos. Simone sonrió, y por primera vez, vi paz en su rostro. Esa noche, mientras cenaba con Marta y Javier, recibí una llamada. ¿Señora juez Monteiro? Sí, soy el director del Hospital Clínico de Barcelona. Tenemos un caso que requiere su atención. ¿Qué tipo de caso? Una mujer ingresada por maltrato. Su marido la golpeó y la dejó en coma. Los médicos dicen que puede no despertar. ¿Han detenido al agresor? Sí, está en comisaría, pero la familia de la víctima necesita ayuda legal. Y alguien mencionó su fundación. Estaré allí en una hora. Colgué y me levanté. ¿Tienes que irte?, preguntó Marta. Sí, hay una mujer que necesita ayuda. Ve, nos vemos mañana. Llegué al hospital a las 9 de la noche. La familia de la víctima estaba en la sala de espera. Una madre anciana, un hermano joven, y 2 niños pequeños. ¿Es usted la juez?, preguntó la madre, con los ojos llenos de lágrimas. Soy Elena Monteiro. He venido a ayudar. Mi hija, los médicos dicen que puede no despertar. Vamos a hacer todo lo posible para que haya justicia, para que el agresor pague por lo que hizo. Gracias. Gracias por venir. Pasé las siguientes horas coordinando con los abogados, hablando con la policía, asegurándome de que el caso se llevara correctamente. A la mañana siguiente, el agresor fue puesto a disposición judicial. Solicité prisión preventiva sin fianza. El juez aceptó. 3 días después, la víctima despertó del coma. Su primera palabra fue, gracias. No lo dijo por mí, lo dijo por la vida, por tener una segunda oportunidad. Esa misma semana, recibí una carta de Alejandro, desde Alemania. Querida Elena, espero que esta carta te encuentre bien. Quería contarte que he empezado una nueva vida. Trabajo en una fábrica, tengo un piso pequeño, y estoy yendo a terapia. No soy feliz, pero estoy en paz, y eso es más de lo que merezco. He sabido de tu fundación, de todo lo que estás haciendo, y me siento orgulloso de ti, aunque no tenga derecho a sentirme así. Cuídate, Elena, y gracias por todo, Alejandro. Guardé la carta sin leerla 2 veces. Ya no necesitaba su aprobación, ni su arrepentimiento. Había sanado. El día de mi 33º cumpleaños, Marta organizó una cena en su casa. Estaban Javier, Carmen, algunos compañeros del juzgado, y los niños de la fundación que habíamos ayudado. Brindo por ti, Elena, dijo Marta, levantando su copa, por todo lo que has logrado, por todo lo que eres. Brindo por todos vosotros, respondí, porque sin vosotros, no sería nada. No digas tonterías, rió Javier. Tú has hecho todo el trabajo. El trabajo es más fácil cuando tienes a las personas adecuadas a tu lado. Mientras brindábamos, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Diga, Elena, soy Cristina. Cristina, ¿cuánto tiempo? Sé que no es buen momento, pero quería desearte feliz cumpleaños. Gracias. Y quería decirte que mañana me operan del corazón. Tengo un problema congénito que no sabía que tenía. ¿Estás bien? Estoy asustada, pero los médicos dicen que todo irá bien. Claro que irá bien. Eres fuerte. Gracias, Elena, por todo, por creer en mí, por darme una oportunidad. No me lo agradezcas. Solo vive, y cuida de Fernando. Lo haré. Te quiero, Elena. Yo también. Cristina. Colgué. Marta me miró con preocupación. ¿Todo bien? Sí. Cristina se opera mañana. ¿Quieres ir a verla? No. Ella necesita estar con su familia. Yo ya hice mi parte. Eres increíble, Elena. No, solo soy humana. Esa noche, mientras volvía a casa, caminé por las Ramblas. Barcelona estaba iluminada, llena de vida. Recordé la primera vez que llegué a esta ciudad, siendo una estudiante pobre con sueños de ser abogada. Recordé la mansión de los López, las humillaciones, el miedo. Recordé el juicio, la victoria, la toga, y recordé las palabras de don Fernando. La verdad siempre sale a la luz. Había tardado, pero había llegado. Al llegar a casa, me senté en el sofá y abrí el álbum de fotos que Marta me había regalado. Había imágenes de mi hermano sano, de mi madre sonriendo, de mis amigos, y al final, una foto que no recordaba, yo, con la toga puesta, el día de mi investidura como jueza. Debajo, una nota de Marta, para Elena, la mujer que convirtió el dolor en justicia. Sonreí, cerré el álbum y lo guardé en la estantería. Mañana sería otro día, otro juicio, otra oportunidad de hacer justicia, y estaba lista. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al juzgado, sonó el teléfono. Era el hospital. ¿Señora juez Monteiro? Sí, soy el doctor López, del Hospital Clínico.
Le llamo para informarle que la operación de Cristina López ha sido un éxito. Está despierta y preguntando por usted. Gracias, doctor. Dígale que iré a verla esta tarde. Se lo diré. Colgué y sonreí. La vida seguía. Y yo seguía en pie. Esa tarde, fui al hospital. Cristina estaba en una habitación privada, pálida pero sonriente. A su lado, una cuna con un bebé dormido. Elena, dijo, al verme, ¿has venido? Claro que he venido. ¿Cómo estás? Cansada, pero viva. Eso es lo importante. Mira, señaló la cuna. Es Fernando. Está creciendo tan rápido. Es hermoso. ¿Quieres cogerlo? No, mejor no. No quiero despertarlo. Elena, Cristina dudó. Quiero pedirte algo. Dime, quiero que seas la madrina de Fernando. Legalmente, quiero que si algo me pasa, tú te encargues de él. ¿Estás segura? Completamente. Eres la única persona en quien confío. Acepto. Cristina sonrió, y por primera vez, vi paz en sus ojos. Salí del hospital sintiendo que había cerrado otro ciclo. Cristina, la mujer que había sido mi rival, ahora era mi amiga. La vida era extraña, pero también era hermosa. Esa noche, mientras volvía a casa, recibí un mensaje de Marta. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Miércoles? No, hoy hace exactamente 4 años que saliste de la mansión López. No lo había recordado, pero ella sí, y mírate ahora, jueza, fundadora, madrina, libre. Sonreí. Gracias por recordármelo. Siempre, te quiero. Yo también. Guardé el teléfono y miré el cielo. Las estrellas brillaban sobre Barcelona. Había recorrido un largo camino, desde la oscuridad de la mansión López hasta la luz de la justicia, desde el miedo hasta la libertad, desde el silencio hasta la voz. Y ahora, finalmente, estaba en paz. Al día siguiente, me presenté en el juzgado con una energía renovada. El primer caso de la mañana era un juicio por violencia de género. La víctima era una mujer joven, con un hijo pequeño, que había sufrido maltrato durante años. Mientras la escuchaba declarar, recordé mis propias palabras en aquel juicio contra Alejandro. Recordé el miedo, la rabia, la esperanza. Al final de la vista, dicté sentencia, culpable, condenado a 10 años de prisión. La víctima rompió a llorar. Su abogada la abrazó. Al salir de la sala, la mujer se acercó a mí. Gracias, señora juez. Gracias por creerme. No me lo agradezca. Usted fue valiente, pero no siempre es fácil ser valiente. Lo sé, pero cuando lo es, la justicia la acompaña. La mujer sonrió, y vi en sus ojos la misma luz que había visto en los míos años atrás. Esa noche, mientras caminaba por las Ramblas, pensé en todo lo que había pasado, en las personas que había conocido, en las batallas que había librado, y supe que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena, porque al final, la justicia no es solo una palabra, es una acción, una decisión, una forma de vida, y yo había elegido vivirla. Al llegar a casa, encontré una carta en el buzón. Era de la prisión de Guadras, de Isabel López. Querida Elena, sé que no tengo derecho a escribirte, pero quería decirte que he muerto en paz. Bueno, no literalmente, pero sí espiritualmente. He aceptado mi condena, he aceptado mis errores, y he aceptado que tú eras mejor persona que yo. Gracias por todo lo que hiciste, por mi hija Cristina, por mi nieto Fernando, por la fundación. Espero que algún día puedas perdonarme. Con todo mi respeto, Isabel López. Guardé la carta sin lágrimas. Ya no necesitaba su perdón, ni su arrepentimiento. Había sanado, y ahora, estaba lista para seguir adelante. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al juzgado, sonó el teléfono. Era el director de la prisión. Señora juez Monteiro, lamento informarle que la señora Isabel López ha fallecido esta madrugada. Ha sido un paro cardíaco. Lo siento mucho. Ella pidió que le comunicaran su muerte. Dijo que usted era la única persona que merecía saberlo. Gracias por informarme. Colgué y me quedé en silencio. Isabel López, la mujer que me había hecho la vida imposible, había muerto, y yo sentía nada, no odio, no rencor, solo una extraña paz. Esa tarde, fui al funeral. Estaba solo, como ella había vivido. Nadie más había ido. Deposité una flor sobre su tumba y susurré: descansa en paz, Isabel. Ojalá encuentres la paz que no tuviste en vida. Me di la vuelta y caminé hacia el coche. El cielo estaba gris, pero no llovía. La vida seguía, y yo seguía en pie. 3 meses después, recibí una noticia que cambió mi vida para siempre. Estaba en mi despacho, revisando expedientes, cuando sonó el teléfono. ¿Señora juez Monteiro? Sí,
Soy el director del hospital de San Joan de Déu. Tenemos una emergencia. Es sobre el niño. Fernando. Ha tenido una reacción alérgica grave. Está en la UCI. Voy para allá. Llegué al hospital en 15 minutos. Cristina estaba en la sala de espera, llorando desconsoladamente. Elena, dijo, abrazándome, los médicos dicen que puede no sobrevivir. ¿Qué pasó? Comió algo que no debía. Una alergia que no sabíamos que tenía. Vamos a hablar con los médicos. El doctor nos explicó la situación. Fernando estaba estable, pero crítico. Necesitaba medicamentos especiales que no estaban disponibles en España. ¿Dónde están disponibles? Pregunté. En Suiza, pero el proceso de importación lleva semanas, y el niño no tiene semanas. Consíganlos. Yo me encargo del costo, pero el proceso burocrático, olvídese del proceso. Yo soy juez. Puedo agilizar los trámites. En 24 horas. Los medicamentos llegaron desde Suiza. Fernando se recuperó. Cuando salió del hospital, Cristina me abrazó llorando. Gracias, Elena. Gracias por salvar a mi hijo. No me lo agradezcas. Es mi ahijado. Lo protegeré siempre. Esa noche, mientras volvía a casa, pensé en todo lo que había pasado, en las personas que había perdido, en las que había ganado, en las batallas que había librado, y supe que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena, porque al final, la vida no se mide por las veces que caes, sino por las veces que te levantas, y yo me había levantado. Una semana después, recibí una carta de Alejandro, desde Alemania. Querida Elena, he sabido lo de Fernando, y lo que hiciste por él. No tengo palabras para agradecértelo. Sé que no soy un buen padre. Nunca lo fui, pero gracias a ti, mi hijo tiene una oportunidad. Estoy yendo a terapia. Estoy intentando cambiar. No sé si lo lograré, pero lo intento. Gracias por todo, por creer en mí cuando ni yo mismo creía. Con todo mi respeto. Alejandro. Guardé la carta sin leerla 2 veces. Ya no necesitaba su gratitud. Había sanado. Y ahora, estaba lista para el futuro. El día de la graduación de la primera promoción de la Fundación Monteiro, Marta y Javier estaban conmigo. 20 mujeres, todas víctimas de violencia. Habían completado el programa de formación y estaban listas para empezar una nueva vida. Discurso, coreó Javier. Subí al estrado y miré a las mujeres. Veía en sus ojos la misma determinación que había visto en los míos años atrás. Hoy es un día especial, dije, no solo para vosotras, sino para todas las mujeres que han sufrido en silencio. Hoy demostramos que el dolor no es el final, sino el principio. Sí, gritó una de las mujeres. Cada una de vosotras ha recorrido un camino difícil, pero hoy estáis aquí, fuertes, valientes, listas para empezar de nuevo. Gracias, Elena, gritó otra. No me lo agradezcáis. Agradeceos a vosotras mismas, por no rendiros, por luchar, por creer que merecéis una vida mejor. Las mujeres aplaudieron. Marta y Javier sonreían. Y recordad, continué, la justicia no siempre llega rápido, pero llega, y cuando llega, no discrimina, solo espera que estéis preparadas para recibirla. Bajé del estrado y las mujeres me rodearon, me abrazaban, me agradecían, me contaban sus historias, y yo las escuchaba a todas, porque esa era mi misión ahora, escuchar, ayudar, hacer justicia. Esa noche, mientras volvía a casa, recibí un mensaje de Cristina. Fernando ha dicho su primera palabra. ¿Cuál? Elena. Sonreí. Dile que yo también le quiero. Se lo diré. Gracias por todo. Siempre. Guardé el teléfono y miré el cielo. Las estrellas brillaban sobre Barcelona. Había recorrido un largo camino, desde la oscuridad hasta la luz, desde el miedo hasta la libertad, desde el silencio hasta la voz. Y ahora, finalmente, estaba en paz. Al día siguiente, me presenté en el juzgado con una energía renovada. El primer caso de la mañana era un juicio por violencia de género. La víctima era una mujer joven, con un hijo pequeño, que había sufrido maltrato durante años. Mientras la escuchaba declarar, recordé mis propias palabras en aquel juicio contra Alejandro. Recordé el miedo, la rabia, la esperanza. Al final de la vista, dicté sentencia, culpable, condenado a 12 años de prisión. La víctima rompió a llorar. Su abogada la abrazó. Al salir de la sala, la mujer se acercó a mí. Gracias, señora juez. Gracias por creerme. No me lo agradezca. Usted fue valiente, pero no siempre es fácil ser valiente. Lo sé, pero cuando lo es, la justicia la acompaña. La mujer sonrió, y vi en sus ojos la misma luz que había visto en los míos años atrás. Esa noche, mientras caminaba por las Ramblas,
Pensé en todo lo que había pasado, en las personas que había conocido, en las batallas que había librado, y supe que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena, porque al final, la justicia no es solo una palabra, es una acción, una decisión, una forma de vida, y yo había elegido vivirla. Al llegar a casa, encontré una carta en el buzón, era de la prisión de Brians II, de Alejandro. Querida Elena, he sido liberado, cumplí mi condena, y me voy de España para siempre. Antes de irme, quería darte las gracias, por todo, por creer en mí cuando ni yo mismo creía, por salvar a mi hijo, por ser la persona que eres. No espero tu perdón, pero espero que sepas que, gracias a ti, he aprendido lo que es el amor, el verdadero amor, el que no pide nada a cambio. Cuídate, Elena, y sé feliz, te lo mereces, con todo mi respeto. Alejandro. Guardé la carta en el cajón, junto con las demás, ya no necesitaba leerlas, había cerrado ese capítulo, y ahora, estaba lista para escribir el siguiente. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al juzgado, sonó el teléfono, era el hospital. Señora juez Monteiro, sí, soy el doctor López, del Hospital Clínico, le llamo para informarle que Cristina López ha dado a luz, una niña, ambas están bien. ¿Una niña? ¿Cómo se llama? Esperanza. Se llama Esperanza. Sonreí. Es un nombre hermoso. Sí, lo es. Cristina pregunta si puede verla. Dígale que iré esta tarde. Esa tarde, fui al hospital. Cristina estaba en la habitación, con la bebé en brazos. Elena, dijo, sonriendo, quiero presentarte a Esperanza. Es preciosa. ¿Quieres cogerla? Sí, tomé a la bebé en brazos. Era pequeña, cálida, perfecta. Gracias, Elena, dijo Cristina, por todo, por estar aquí, por ser mi familia. Tú también eres mi familia, Cristina. ¿En serio? En serio. Cristina rompió a llorar, pero esta vez, eran lágrimas de alegría. Esa noche, mientras volvía a casa, pensé en todo lo que había pasado, en las personas que había perdido, en las que había ganado, en las batallas que había librado, y supe que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena. Porque al final, la vida no se mide por las veces que caes, sino por las veces que te levantas, y yo me había levantado. Ahora, tenía una familia, una misión, una vida, y estaba lista para vivirla. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al juzgado, sonó el teléfono. Era Marta. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Viernes? No, hoy hace exactamente 5 años que ganaste el juicio contra los López. No lo había recordado, pero ella sí. Y mírate ahora, jueza, fundadora, madrina, madre, bueno, casi. Cristina me ha dicho que quiere que seas la madrina de Esperanza también. ¿En serio? En serio. Dice que eres la única persona en quien confía. Sonreí. Dile que acepto. Se lo diré. Te quiero. Elena, yo también. Marta. Colgué y miré el cielo. El sol brillaba sobre Barcelona. Había recorrido un largo camino, desde la oscuridad hasta la luz. Desde el miedo hasta la libertad, desde el silencio hasta la voz, y ahora, finalmente, estaba en paz, porque había aprendido que la justicia no es solo una palabra, es una acción, una decisión, una forma de vida, y yo había elegido vivirla.